Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan carros, vamos escuchando a Clash. Estoy teniendo un rumbo ahora, no sé a qué temeré después. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tus coches, pero no lo va a hacer. No quiero que insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Estación Invierno 2023. Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9. Se me cayó el mate, mira. Bueno, no pasa nada. Decíamos, no instalados acá en los estudios de Radio Nuevo Día. Saludo a los que nos ven por TV. Mira, si nos siguieran por el streaming, Déjale, ahí no se hubiesen perdido esto. Esta que me acabo de mandar. No, Se me cayó el mate. bueno, La dale. motricidad fina. No pasa nada, el tema es que no te quemes, dale. No. ¡Es el primer día! Bueno. Y después el dormido Brian. Sí. ¿No? Bueno, acá, ¿en qué estábamos? Le estaba dando la los bienvenida, buenos ¿no? días, claro, exactamente. Estaba comentando que estamos en vivo acá en Radio Nuevo Día 100.9. Gracias, Juri. Y estamos en vivo también en Perito Moreno, FM Activa 94.1.
Así se dice que está lavado el mate en Perito. Así se dice, sí, en Perito somos así. Sí. Gracias. Cuando el mate está frío, hacemos así. ¡Ay, qué malo! ¿Cómo estás, Cari? Buen día. Buen día, gente. Bienvenidos. Aquí estamos para compartir con ustedes esta primera mañana, esta primera horita y tantito que tenemos en la otra gestión, en el último día del mes de agosto. Es cierto. ¿No? Hoy, Parece que no terminaba más. hoy es como 75 de agosto, ¿no? Más o menos. Qué largo que se hizo. Pero Sí. bueno, esperá que le faltan algunas horas todavía. Todavía no lo tranquilo, pasamos, no ¿eh? pasa nada. No Pero pasa nada. larguísimo. Gracias, Julio, muchas gracias. Sí, Se notó realmente, ¿eh? Se nota en el súper, se nota en la economía. se nota en la tarjeta Se cuando nota la en querés la pasar y no. tarjeta. En la tarjeta de débito, no. Cuando la querés pasar, no, su compra fue rechazada por fondos insuficientes. Claro. Ah, perdón, bueno, tomala Sí, sí. de crédito. Me equivoqué, era la de crédito. Tomala de crédito y a ver qué suerte tenés. Sí, ¿Mm? sí, tal cual. Pero, por suerte, a muchos de nosotros, a la mitad más uno de los argentinos, Boquita anoche nos dio una alegría, así que terminamos agosto con una gran sonrisa, como nos caracterizan los hinchas de Boca, y de paso los saludamos a Boca, que nos está viendo o nos está escuchando. Ahí dice: buen día, chicos, vamos Boca, qué grande. Como así da gusto empezar la mañana con ese mensaje. con Hermosa ese... mañana, ¿verdad? Me parece que Franchella está durmiendo todavía. ¿Qué dirá Justamente. Franchella? Claro. Nada, la está raza. durmiendo. Bonita mañana. Se llamó Fori, claro. Bueno, igual vamos a ser prudentes, ¿eh? Estamos en un semifinal. No, solamente estamos celebrando que pasamos a otra instancia. Nada más, nada menos. Estoy mirando acá el streaming, rebobiné un poquitito y no se vio la caída del mate porque tenemos un zócalo abajo, ¿viste? Ah, está bien. Estás Tenemos un zócalo mirando abajo que te tapó, por suerte lo tapó. Bueno, cómplice tuyo. así es, así que bueno, ya estamos en semi de la Libertadores en septiembre, creo que es. 27 de septiembre, me parece que se reanuda ¿Y la copa? la próxima instancia, la semifinal. Me parece que escuché eso. Me pareció medio lejos. Mucho tiempo. Me pareció mucho tiempo. Después lo vamos a estar chequeando, ¿eh? Bueno, dale. Bien, datos del tiempo. En Contanos. Río Gallegos está un poquito más fresquita la mañana que ayer. Está Ajá. saliendo el solcito. Prácticamente ya estamos a luz, no digo plena al 100%, pero ya el alumbrado público incluso creo que ya ha pagado su servicio. Bien, 1,7 grados la temperatura acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. La térmica 4 grados bajo cero. Ah, fresquita. Sí. Sí. Humedad 69%, presión 987,7 hectopascal, Ujú. viento del noroeste a 27 kilómetros en hora, visibilidad 30 kilómetros. Se estima que la máxima hoy llegue a los 8 grados centígrados. Para la mañana, el cielo mayormente nublado. Para la tarde y para la noche se esperan lluvias aisladas. Ujú. Y sabes que yo estaba atento a las condiciones más que nada del cielo en la tarde-noche de hoy, porque viste que hay una propuesta que me comentabas ayer del municipio, bastante linda, atractiva, Sí. con la idea, con la excusa de ver la luna, viste que estamos Ujú. teniendo una luna Muy particular. muy particular, Sí. sí, más luminosa, más brillosa y un poquitito más grande, ¿no? La Ujú. lunación entiendo que es así, Sí. es la característica. Sí, así es. Pero Mal llamada luna azul, lo explicamos. no es azul. No, o sea, la gente que dice, recién escuchábamos al colega Daniel, después le voy a decir, que dice que él no percibió nada raro, solamente una tonalidad azul, pero dicen que no tiene ninguna Lo que tonalidad. pasa es que Está mal denominada de esa manera, es una luna que tiene tal vez un brillo particular, pero que no le da ningún color. yo la vi anoche un distinto. poquito más brillosa. Ujú. Vi unas fotos muy lindas recién de Pablito Hermosa. Gelardi desde Los Antiguos, ahí en la costa del lago Buenos Aires. Sí. Muy lindas lunas.
Pero bueno, vos te dejás llevar por otras fotos que les meten un poco de No, Photoshop, le dan un filtros. tinte de No, filtro no, no, no. azul y claro, pero bueno, la luna llena de agosto, bueno, cuando es la superluna azul, ¿qué significa? Y rituales. Bueno, la realidad es esto, ¿no? Estaba atento a las condiciones del cielo porque hay una propuesta linda de la MUNI para el día de hoy, ir a ver la luna a Pescasaique, A ¿verdad? Pescasaique, sí, en la zona de Hueraique, les Ujú. contamos a la gente que no es de acá de Gallegos o no conoce, está a 30 kilómetros, saliendo de Gallegos hacia el norte, 30 kilómetros, y la propuesta de la Dirección de Turismo de la Municipalidad, mira, recién me acaba de escribir Mercedes Nel, justamente, Ah, sí, que vos la hablando de mencionás. esto. Sí, es la directora de Turismo Ajá. de la Municipalidad de Río Gallegos y está planteada la invitación para hoy. ¿En qué consiste? Bueno, en juntarse, el municipio te traslada hasta Hueraique. Ujú. Esto van a salir alrededor de las 6:30 de la tarde. Ahora voy a ver si le puedo pasar a Julio, si Bien, lo puede levantar del Facebook que te es llevan. Turismo Ujú. Río Gallegos. Bueno, te lleva, turismo del municipio, te lleva a Hueraique, que ahí está Pescasaique, que es el Ujú. club de pesca de los amigos allí, y te proponen hacer una cata en 3 pasos, cata de vino en Ujú. 3 pasos, para poder ver la luna. Te van a explicar también de qué se trata este fenómeno allí en Hueraique, donde es una zona, digamos, más despejada de edificios y demás, están en el campo, podemos Claro, decir, menos en un paraje contaminación visual y lumínica, lumínica, exactamente. Y además de ello, va a estar el grupo Caloventores, que hacen tributo a Beatles, a los Beatles. claro. Ujú, sí, Así que muy va a buenos. estar va a ser una linda noche. Se llama Canta bajo la luna llena, Ujú. así denominaron esta propuesta. Así que por eso te llevan, porque allá te proponen hacer una cata, ¿no? De vino. Ujú. Y luego te traen a la ciudad. Bueno, espero que me equivoque y que el pronóstico también se Joder, equivoque, no. pero insisto con esto, para la tarde y para la noche de hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias aisladas. Y me fui a Windy, Sí. windy.com, también te grafica muy bien el pronóstico. Ujú. Y sí, se va a ver abundante nubosidad a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿Podés creer? Bueno, Pero bueno, la cita por a las ahí- 6:30. Bueno, igual, a ver, la cata y la presentación de Caloventores no se suspende Esa no por se mal suspende. tiempo, Bueno, porque no se puede ver la luna, así que por ahí se despeja y la pueden ver. Se puede Ojalá. ver, ¿no? Esperamos. Y si Sí, no, sí. bueno, esperar en Pescasaique hasta que se despeje y Ujú. algún día va a aparecer, sea luna azul o lo que sea, pero bueno, a quedarse en Pescasaique, ¿no? Mañana Ahí es con el viernes. Vasco, ¿está el Vasco Hospitaliche todavía? Sí, 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 Norma, grandes sí, amigos, grandes así que- amigos, sí, No van a exactamente. tener problema ellos en que nos quedemos. No. Muy buena la propuesta. Sí, la verdad que nos pareció muy linda, ¿no? Muy, muy copada, diferente. Y bueno, está a disposición más allá de las personas que quieran ir por sus propios medios, ¿no? Por Con sus supuesto. vehículos particulares. Por supuesto. Pero bueno, si van en vehículos particulares ya saben que la cata de vino... No, eso no. Pueden ir a escuchar a Caloventores, Ujú. se toman su agüita ahí, lo que quieran, La cata de vino queda suspendida. queda por supuesto. suspendida. No, pero además la cata es para la gente que va a todo el paseo, digamos, que organiza el Ah, municipio, está no bien, está está bien. abierto a todo el público. Ah, está ¿no? bien. Ojo, que paso el Sí, mate. sí, gracias. Voy a tratar de ser más. Bueno, 8 de la mañana, 20 minutos. Vamos a saludar a nuestros auspiciantes. Saludemos a Sandín Hermanos SRL. Es una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL.
Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada al lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día. Para hospedarte puedes elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com o llama al 2966-530706. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad, en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpiezas de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, siempre emitiendo el certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o 2966-414112. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes y los invitamos a quienes quieran sumarse a la otra gestión. Aquí estamos, se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Ya han pasado 3 minutos de las 8:20 de la mañana. Momento, te diría, de llamar casi a nuestro próximo entrevistado, que ni siquiera lo hemos presentado todavía. Pero vamos a contarles que uno de los temas que vamos a hablar esta mañana está referido al cambio de fecha para concretar el juicio oral y público por el asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario presidencial, colaborador en su momento de Néstor Kirchner, luego de Cristina Fernández, también involucrado en causas de corrupción, que fuera, como les decíamos, asesinado en la localidad del Calafate, época de pandemia, hace 3 años, 2020. Ya estaba establecida una fecha de juicio, iba a ser dentro de 3 días. Claro. 3-4 días. Los primeros días de septiembre, la fiscal de Cámara solicitó al tribunal de la Cámara Oral la suspensión, o al menos que se posponga este juicio, porque entiende que le falta tiempo para poder sumergirse en esta causa, y con fallo dividido finalmente hicieron lugar a eso, pese al planteo que había realizado tanto los abogados querellantes como la propia madre de Fabián Gutiérrez. No se pospuso una semana, 15 días, ¿no? Se pospuso hasta el año que viene, ¿verdad? Exactamente. ¿Está en línea? Bueno, y nos está escuchando. Entonces le vamos a dar los buenos días al doctor Sandro Levin, que es uno de los abogados querellantes en esta causa que recién hacíamos mención, y nos está escuchando. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, los saludamos. ¿Cómo está? Bien, Claudio, Karina, muy buenos días. Bien, doctor, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Bien, estábamos anticipando esta charla. Bueno, ¿cómo recibieron esta noticia? Y me lo imagino, pero bueno, descríbalo usted, esto que estaba anticipando Cari. Sí, bueno, la noticia esta más o menos ya la veíamos venir, para serles sincero, en función de, vimos cuando, en vez de que un solo juez resuelva el tema de la prórroga, ya lo habían pasado a un acuerdo, así que lo que nos llamó poderosamente la atención fue el pedido de prórroga tan extendido.
Claro. Y la resolución también que Claro. lo lleva hasta el mes de marzo, porque podían haberlo, a nuestro humilde criterio, con un poco de buena voluntad, haberlo estirado una semana, 10, 15 días, un mes, 2 meses, Claro. en el peor de los casos, y acomodar la agenda de los juicios. Pero bueno, nos encontramos con esto y bueno, ante esta, para nosotros, arbitrariedad, injusticia, y además el mal momento por la que está atravesando la familia, porque ya se había desplegado todo un operación de traslados, Claro. de peritos y lo demás, nosotros, bueno, el día lunes pusimos un recurso de reposición, ¿sí? Oponiéndonos a la resolución, que se reponga, digamos, la medida, y sabiendo de que al día 4 no se va a llegar, porque por lo que tarda la justicia en resolver, le propusimos al tribunal en esa resolución, hicimos dos cuestiones. Una donde le proponemos al tribunal que revea la fecha de la agenda de juicio y pueda reverse una fecha antes de fin de año. Claro. Y como en la resolución ellos mencionan de que entre fines de noviembre ya no habría los juicios serían hasta el 30 de noviembre, le hemos propuesto entre esa fecha y la primera semana de diciembre, Claro. en función del exceso de los plazos hasta el mes de marzo. Claro. Eso fue una propuesta que le hicimos con respecto a la fecha de juicio, ¿no es cierto? Requerido por nuestros mandantes, por las querellantes más que nada, que están muy mal. Y por otro lado hemos hecho una reserva de acciones en cuanto al exceso, digamos, más que nada al pedido de la señora fiscal, en cuanto a lo que ha pasado acá, hay un retardo de justicia, ¿sí? Y la ley número 1, que es la orgánica del Poder Judicial, establece que los ministerios públicos fiscales, los fiscales deben velar por la transparencia, la celeridad y la eficiencia y la eficacia de los juicios. Entonces, ante un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, nos hemos hecho la reserva de esas acciones y bueno, estaremos ahora en esta semana con la familia para ver cómo seguimos con ese tema. Estos son los dos puntos que hemos introducido en el recurso de reposición. Claro. ¿Es la segunda postergación que tiene el juicio, doctor? Porque se había hablado marzo Sí, de este año, ¿no? Sí, había sido en el mes de marzo. Se suspendió por un requerimiento que hizo el médico forense de una pericia más, que para nosotros también nos llamó un poco la atención en ese momento, pero bueno, era una prueba que era sobreabundante, porque ya estaba aprobado todo el tema de las lesiones y todo lo demás, pero bueno, dijimos, está bien, vamos a consentir, y así pasaron los tiempos, hasta que después, bueno, nos opusimos y solicitamos que se fije fecha. No, doctor, usted dice Y que bueno, ahora no... Usted dice que le llamó la atención. Me imagino 2 veces pospuesto el juicio le debe llamar más la atención. ¿Interpretan algún trasfondo que por ahí nosotros desde acá no lo podemos ver? Y a nosotros nos llama la atención. Interpretar, podemos hacer muchas interpretaciones, pero de ahí a probar o que haya una intención, la verdad que eso lo desconocemos. Entonces no tenemos que ir al hecho concreto, y el hecho concreto es que ante esta postergación de juicio, nosotros debemos reservarnos las acciones y evaluar la posibilidad de presentar un posible pedido de juicio político ante la Honorable Cámara de Diputados. Pero si es que lo vamos a hacer, o si es que es así, porque esto es posiblemente, toda una presunción, lo haremos más adelante para que esto lo trate en la próxima composición de la Cámara de Diputados. Claro. Esto también argumentado, doctor, en el fallo dividido que emitieron los jueces que conforman el tribunal a la hora de determinar esta postergación, y además los argumentos, por ejemplo, que esgrimió, según tenemos la información, al menos estábamos leyendo una nota publicada en el diario La Nación, que indica que díganos usted si es así, el presidente de la Cámara en lo criminal, en este caso el doctor Joaquín Cabral, argumentó que votó en contra de esta postergación, argumentó que la prórroga solicitada por la fiscal no está prevista en el Código Procesal aplicable.
Claro, es exactamente, y es lo que nosotros habíamos planteado cuando nos corrieron vista del pedido de la fiscal, porque ¿qué pasa? Lo que dice el doctor Cabral en su voto es que primero que el tema de pedido de prórroga de juicio porque se necesita tiempo para estudiar una causa no está previsto en el código. Claro. ¿Por qué? Porque la fiscalía no es una persona, o sea, la fiscalía no es tal persona o la doctora fulano de tal. La fiscalía es una unidad funcional, ¿cierto? Y es el Ministerio Público Fiscal. Entonces el ministerio es el que está, digamos, es el ministerio que está a cargo, digamos, de la acción pública, ¿entiendes? No es la persona. Entonces el Ministerio Público tiene otras herramientas, como es una unidad funcional, de llevar adelante el juicio. Puede designar a otro fiscal, puede continuar el fiscal que venía en la causa, que era el doctor Heinz, que ya venía trabajando, ya se había estudiado toda la causa, ¿sí? O le puede pedir colaboración en el caso de que no se sienta en condiciones de ir en el juicio, pedirle colaboración a la fiscal de instrucción que actuó en su momento. Entonces no había fundamento y no había ningún impedimento para que se suspenda el juicio. Esto más o menos el voto del doctor. Y además lo que dice, no sé si usted lo habrán leído, donde le llama la atención el tema de el consentimiento de dos partes de la defensa de dos de los imputados. ¿Por qué? Porque en este estadio procesal, la querella se encuentra en un estado de soledad, porque la querella debe ser acompañada por el Ministerio Público Fiscal. Entonces nosotros hoy estamos en un estado de soledad contra una resolución del tribunal, contra un pedido de prórroga que hace la Fiscalía, ¿sí? Y obviamente las defensas que hacen su trabajo. Claro. Entonces esto no es así, debería ser al revés, debería haber un apoyo a la víctima. Claro, la Fiscalía tendría que ir en consonancia con la querella, ¿no? En este caso, con la querella, exactamente. En este caso, el pedido viene por parte de la Fiscalía, o sea. ¿Habrá alguna posibilidad, doctor, de que se haga lugar al pedido de ustedes y se contemple esta posibilidad y que no se haga el juicio el año que viene, sino al menos este año, en esa semana de diciembre, esos primeros días de diciembre? Bueno, nosotros lo hemos requerido y también hemos planteado el tema del exceso de los plazos. Claro. Porque ¿qué pasa? Con esta suspensión se exceden los plazos de detención de los imputados. Entonces esto daría lugar a que cualquiera de los defensores pueda pedir la excarcelación. Claro. Y ese pedido de excarcelación sería en desmedro de la querella, de los intereses de la querella. Claro. Por eso le hemos pedido que se prevea esa situación, porque si de ser así, se estaría violando los derechos de la víctima. Claro. Entonces le hemos dicho al tribunal, mire que están en los plazos vencidos y esto daría lugar a que las querellas puedan llegar, las defensas, pueden llegar a pedir la excarcelación por el exceso por los plazos. Claro, también. Entonces le solicitamos, le proponen, exactamente. Claro. Porque fíjese todo lo que ha generado este pedido de prórroga, todo lo que estamos haciendo, todo lo que la prensa se está abocando, todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que se ha movido el aparato judicial para resolver una suspensión, cuando estas energías las teníamos que haber guardado para el juicio. Claro, a eso me refería cuando le preguntaba, a ver, algo que por ahí nosotros no podemos ver, porque técnicamente probablemente sea posible, pero escape al análisis nuestro, digo, si había un trasfondo, si podían interpretar un trasfondo. Y el juicio, aproximadamente, ¿cuánto tiempo dura un juicio de estas características? ¿Cuánto tiempo se puede extender? Y este juicio puede llevar unos entre 7 y 10 días más o menos, porque hay una cantidad de testigos, están los peritos que tienen que exponer. Nosotros habíamos propuesto una pericia donde íbamos a exhibir un film, los peritos, de la secuencia, una secuencia cinemática, ¿no? De cómo habían ocurrido los hechos. Sí. Y bueno, y después la declaración de los imputados, que son bastante extensas, si es que declaran. Y bueno, calculamos que con la cantidad de testigos, el personal policial, los testigos de la actuación que intervinieron, calculamos más o menos que en esos días podía llevar el juicio. Bien, y hablando del juicio propiamente dicho, ¿qué expectativas tienen? ¿Cuál va a ser el pedido a los detenidos, a los imputados? ¿Cómo avanza en este sentido? ¿Qué expectativas? No, nosotros venimos con la expectativa que venimos trabajando en toda la instrucción. Nosotros en la instrucción formulamos un requerimiento de elevación al juicio, que es el que se tiene que sostener en el juicio, como también la hizo la agente fiscal en su momento, la doctora Mercado,
que es un homicidio agravado Sí. por ensañamiento y alevosía, ¿no? Ujú. Que prevé una pena perpetua. Sí. Pero bueno, todo eso se tiene que discutir en el juicio, se tiene que probar. Claro. Los tres acusados, Facundo Saeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón, ¿están privados de su libertad y están en la localidad del Calafate? Sí, están en la localidad de Calafate detenidos los tres. Ujú. Bien, doctor, la última, al menos por mi parte, respecto Sí. de esta presentación que hicieron ustedes ante la justicia para que se revea esta determinación de posponer hasta el mes de marzo, nada más y nada menos, la fecha de inicio del juicio oral y público. ¿Qué tiempo tienen como para resolver esta situación? No, seguramente lo estarán resolviendo la semana que viene. Ujú. Bueno, Y ahí veremos. aguardamos esas novedades entonces. Doctor, gracias por atendernos a esta hora. Un abrazo. No, le agradezco a usted en nombre de las querellantes, se sintieron muy acompañados por todos ustedes en Ujú. esta causa, así que el agradecimiento es para ustedes. Bien. Gracias, doctor, ha sido muy gentil. Bueno. Hasta cualquier momento. Chao, hasta luego, gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, era el doctor Sandro Levín, junto a su par, el doctor Gabriel Giordano, forman parte de la querella. Son los abogados que representan a la familia Claro. de Fabián Gutiérrez, que fuera asesinado en el mes de julio, si no recuerdo mal, fue del año 2020. Ujú. El día 4 lo encontraron. Claro. Recordamos que había estado, sabíamos que había estado desaparecido, que se desconocía su paradero, se lo estaba buscando y después quedan detenidos algunos jóvenes, entre ellos los tres que nombramos, que están directamente implicados, y uno de ellos después declara y reconoce dónde se hallaba el cuerpo que estaba semienterrado en la vivienda que uno de esos jóvenes alquilaba. Bien, de los casos más grosos, por definirlo de alguna manera en un todo, ¿no? Ujú. Que tuvimos acá en la provincia de Santa Cruz, por la figura de Fabián Gutiérrez, que era una persona pública, asistente de Cristina de Kirchner en la época de su presidencia, y por la manera en que terminaron con su vida, Sí. fundamentalmente por eso. Sí, ¿Ah? uno de los casos creo más inentendibles, más crueles, Ujú. por lo que estos jóvenes le hicieron a Fabián Gutiérrez, incluso ya fallecido, ya muerto, Claro. y más resonantes por esto que vos decías, ¿no? Ujú. Por lo que significaba Fabián Gutiérrez en el ámbito Por político, eso ¿no? que hay una enorme expectativa Ujú. de la querella, fundamentalmente de ellos, pero de todo el contexto, ¿no? No excluyo a la prensa. A ver, en el inicio de este juicio que estaba previsto que dé comienzo, después de una postergación que ella tuvo, que Ujú. dé comienzo ahora el próximo 4 de septiembre. Finalmente, por pedido de la fiscal, nueva fiscal, en este caso, pidió un tiempo prudencial para que pueda revisar Ujú. la causa y otras más que tiene, ¿no? Sí. Se lo otorgaron y lo pospusieron hasta el año que viene, marzo Sí. del año que viene. Vos sabés que, Y en el medio una familia que Exacto. espera justicia, ¿no? bueno, justamente por eso, hablando de la familia, a raíz, y con esto quiero cerrar, la madre de Fabián Gutiérrez casi no ha hablado en todo este tiempo, Claro. ¿no? Y lo reproduce hoy el diario La Nación, dice que Teresa García, madre justamente de Gutiérrez, hizo un fuerte pedido y quebró un poco ese silencio. La mujer recordó que hasta aquí nunca había cuestionado las demoras por las pericias que en principio atrasaron el funeral al que no pudo asistir en Río Gallegos por la cuarentena que Claro, estábamos viviendo. claro, Recordemos que todo se dio en el mes de julio del año 2020 y tampoco estuvo en la cremación de los restos de su hijo. Durante el 2022 estábamos expectantes por la fecha de audiencia que por cuestiones de agenda no se pudo realizar, dijo
García. Cuando al fin tenemos una nueva fecha con mucha expectativa para poder cerrar este caso que nos duele tanto a toda la familia como a los amigos, nos encontramos con este pedido al cual se habla del pedido de la fiscal, ¿no? De posponerlo, pedido al cual nos oponemos con toda razón y justificativo, como madre, hermana y familia, explicó García. Ella fue la primera en empezar a buscar a su hijo la tarde del 3 de julio de 2020, cuando no le respondía las llamadas. En el momento del crimen, Gutiérrez ya no trabajaba con los Kirchner, recuerda la crónica de nuestra colega y amiga Mariela Arias, había declarado como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas y estaba procesado por lavado de dinero. Bien, dentro de unos minutos nada más vamos a estar hablando con un vecino de Perito Moreno. A ver, nos vamos a Perito. Dentro de unos minutos. Sí, pero ahora también para la referencia. ¿Qué pasó? Tal cual. Ayer, a través de un posteo, de una publicación de nuestros colegas de FM Activa, Sí. Mostraba, a ver, se ve que estaban abordando en la radio las fuertes subas en el servicio de energía eléctrica. Aumenta todo, la luz no va a ser menos. Pero en este caso estamos hablando de un aumento desproporcional. En algunos casos que ha superado hasta el 200 y pico % respecto de la factura del mes anterior. Sí. Imagínate si haces una comparativa interanual. No resiste análisis. Y publicaban los chicos de FM Activa la factura de servicios públicos de un vecino. Esto es consumo domiciliario, entiéndase, no es un consumo comercial que tiene otro importe. Total a pagar por el consumo de este último mes. A ver. En una vivienda, en una casa. Sí, en una vivienda, en una casa. 386.323 pesos. Los centavos se los... ¿Cuánto? Los centavos se los dejo a servicios públicos. 386.323 pesos. Eso es lo que va a tener que pagar. ¿Hay country, algo así en Perito? No, para nada. Aunque sí, son valores... No sé si en un country, no sé si en Nordelta pagan esto. Creo que no. ¡Qué locura! Casi 400.000 pesos de este último mes. ¿Pero eso es un mes o tenía deuda acumulada? Ahora se lo vamos a preguntar a Cristian Barría, que dentro de algunos minutos la vamos a estar llamando. A ver si corre. Pues yo hice esa misma pregunta, pero escúchame, acá hay varias facturas impagas, ¿no? Anoche cuando hablé con él. ¿Hay varias facturas impagas, Cristian? No, es una sola, es el último qué locura, qué locura. ¿Qué sucede? Esto tiene una explicación. En Perito se han entregado terrenos, barrios inclusive, sin servicios básicos. Claro. Cuando decimos servicios básicos, decimos gas, por ejemplo. Invierno crudo, generalmente el invierno suele ser frío, suele nevar, suele escarchar, y generalmente la gente se tiene que calefaccionar de alguna manera. Y sí. Pero bueno, ¿qué ocurre? Una gran parte de la comunidad, de la localidad, estamos hablando de la zona urbana, del pueblo, no estamos hablando de la zona de chacras, no tiene servicio, no tiene acceso al servicio de gas. Entonces no puede optar. Sí o sí tiene que calefaccionarse con la electricidad. Entonces, esto es producto de esa situación. A ver, pueden elegir entre calefaccionarse a través de artefactos o calderas eléctricas o calefaccionarse a leña. Esas son las dos opciones que dan en Perito a la gente que no tiene acceso a la red de gas. Claro. Y Perito es solo una muestra, porque esto ocurre prácticamente en toda la provincia de Santa Cruz. Claro. Pero bueno, cuando vimos el monto de esta factura... No lo podemos creer que sea el importe de un mes. Pero se lo preguntamos a él mismo. Dale. Cristian Barría, buen día, gracias por atendernos a esta hora, acá Radio Nuevo Día. Salimos en vivo en Perito también, salimos en vivo aquí en Río Gallegos. Con Karina te estamos escuchando. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, Karina, buen día. Hola, Cristian, gracias por atendernos. No podemos creer este importe, estamos viendo una copia de la factura.
hay deuda, esto es de un solo mes. Claudio ya lo contó, pero no nos negamos a creer que esto sea el importe de una casa particular. Ah, viste, sorprendente, ¿no? Tremendo. Sí, tal cual, tal cual. No, esto es o sea, del mes, esto corresponde a la fecha de lectura 31/7, o sea, julio. Claro, claro, Esto claro. es actual. Claro, claro. Este es el precio que yo tengo que pagar el día 11, como tienen la factura ahí, de septiembre, Claro. recién casi 400.000 pesos. Claro, claro. Solamente por el mes de julio. Por el mes, o sea, yo este mes, cuando venga a tomar lectura de vuelta, voy a tener supuestamente 10.000 kilowatts, con lo que dice la factura y un poquito más, y me va a llegar lo mismo o más. Claro. No. Digo, y en los meses anteriores, ¿qué consumo y qué estabas pagando, Cristian? Eso te iba a comentar, ¿viste? Como no me llegaba la factura de este domicilio, acá en Saavedra, 413, entonces yo fui a pagar ayer la de mi negocio, que es el Corralón, y gestioné, le pregunté a la pedida, che, digo, las facturas del Corralón están, sí, las voy a pagar, qué sé yo, bueno, pagué, no sé si 12.000 pesos gasta un negocio por mes. Claro, porque él tiene un negocio, tiene Sí. un comercio, tiene un corralón de materiales. Sí. ¿Cuánto pagabas en el Exactamente, sí. sí. 12.000 pesos paga, 10, 12, ha subido, no tanto, ¿me entendés? Claro, pero sí, ponele que sea normal ese. ¿Por qué esta sí. aberración en tu casa? Claro, exactamente. Entonces yo reclamo la factura de mi casa, que no llegaba, me dice la chica, tenés que hacerla, ahora es digital. Le digo, pero digital yo ya pasé el correo, todo no me llegó, ¿la podés buscar? Bueno, que sí, que la busca, que sí, que no. Ujú. Como que le dio un poco de Vergüenza. miedo de decirme, ¿viste? Entonces, claro, la imprimió. Entonces, digo, mira, yo me cambié en abril, listo, ya acá la tengo. Abril, 14.000 pesos, ¿no? Sí, ¿Está? Eso está perfecto. Viene la que sigue, me imprimió la que sigue porque yo obviamente no las podía tener. Viene una más que sería abril-mayo en 122.000. sí. Mayo. Ujú. ¿Estás escuchando el reporte? ¿Está? Venimos con junio. Sí, Ya en junio, Claudio, 250 lucas. 250.000 pesos. Sí, junio, ¿estamos? Y la de ahora, son 386.000 pesos. 308. Y claro, y encima esto, que hoy tenés que sumarle Yo tengo que ir a pagar 380. hoy, Sí, o una semana, sumalo y te da 700 y pico lucas. claro, claro. ¿Se va a pagar? Se va a pagar. Lo que yo quiero ver es por qué yo pago esto. O sea, es como tuviera una industria. Claro, claro, Una tal cual. locura. Como si Es tuviera- una casa, Claudio, que tiene 2 habitaciones, 2 baños, una casa normal. No, Eso no, es no, lo que no entiendo. eso es lo que 400 lucas, no es joda, ¿viste? te quería preguntar, Cristian, sin querer meterme en tu privacidad, ¿no? Pero para que No, nos está bien. des una idea de cómo era tu casa. Claro, no es una casa, no sé, No es una mansión de, no sé, de 500 metros cuadrados. Tiene 120 metros cuadrados. Son 2 habitaciones, un living comedor y 2 baños. Claro, Claro, es una normal, locura. normal. Es una locura. Exactamente. Pero bueno, Y como decís vos, Claudio, acá, o sea, hoy en día hay un montón de opciones para una casa, un montón de opciones de lo que vos te imagines está. Se optó por esta calefacción porque es lo más económico hoy en día. O sea, y lo que podría llegar a resultar, porque hoy poner acá una caldera con el Sí. problema de la luz que yo tengo acá, que todos los días se me corta aparte porque no tiene tensión, Oh, me han quemado el motor del portón eléctrico, se han quemado lámparas, LED que no se deberían quemar porque duran un montón de tiempo, se queman igual porque la tensión varía de 270 a 160 en cualquier momento del día. Claro, claro, claro. qué Encima el servicio, está bien, se paga eso y el servicio es deficiente. Viste, te diría un montón de cosas, pero bueno, nada, es un desastre. Sí, No sí, solo a mí, a los vecinos acá enfrente lo mismo, hay un Claro. carpintero acá, le han quemado motores, claro. los vecinos enfrente se le queman, y todo es así, entonces yo me quejo, pero nada, viste, ahora ayer de Gallego me llamaron por el tema de que van a traer un transformador, lo van a poner acá, pero no es para mí, el transformador es para la cuadra entera, para que todos tengan un servicio como corresponde, viste, pero yo me quejé, yo llamé a Gallego porque acá el perito la solución fue cero, vienen, miran la línea y no hay respuesta, viste, no saben qué hacer. A ver, lo cierto es que más allá de todo, vos tenés que pagar este importe. No hay una Claro. alternativa, no es que Claro. hubo un exceso, una sobrefacturación. No, Mirá, lo que hablamos con mi eléctrico ayer, que como anda tan mal la luz, sacamos cuenta con todo lo que está puesto en la casa, todo, como mucho, esta casa podría ocupar en consumo de kilowatt 5.000, la mitad de eso, la mitad de lo que vos estás mostrando en la factura ahí. Claro,
¿entendés? Sí. Sí, sí. Entonces, al andar mal, hacen resistencia a los cables. Me han quemado llaves contactoras, que son nuevas, son de buena calidad, se prendieron fuego, Claudio, no hace mucho. ¿Por qué? Porque hacen resistencia donde no tiene tensión la energía de afuera. Claro, claro. Entonces, el consumo de la losa precisa corriente para funcionar y empieza a chupar, anda todo, funciona todo mal si no tengo luz, los 220 que tienen que estar. Claro. Pero como siempre está en 190, de 190 puede caer a 160, que me corte el equipo para que no me quemen nada, o se puede ir a 270. Eso me está marcando el equipo que yo puse acá, que a ellos no le conviene que yo haya puesto eso, porque ahí me está batiendo la justa de la tensión que yo estoy teniendo en la red, ¿viste? Increíble. Y vamos a contarle a la gente que Cristian vive en una zona muy urbanizada últimamente y no está a... Tu hermano, 4 cuadras del Claro, centro que yo acá. exactamente, no está a 10 kilómetros del centro, está a 500 metros, Claro. 700 metros de la Mira. municipalidad, o sea, no está en zona de... Sí, acá, mi hermano estoy acá a 100 metros, que no Claro. lo viste Lucas, seguramente lo vimos llamar. Sí, 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 Y bueno, nada, porque ha tenido bastante repercusión la factura mía, ¿no? claro. Y sí, Y- ¿cómo que no? Nosotros no nos Porque deja de ayer sorprender. un vecino, no sé si vio acá donde vio, me llamó y dijo que él tenía 3 Caloventer, una casa un poquito más chica que esta. Y bueno, todo eléctrico también, y dijo, me llegó 200.000 pesos. Y dice, Claro, ¿cómo lo va a pagar? los ventores. Y esto, ¿Cómo lo va a claro, pagar? esto decíamos para que la gente por ahí contextualice. No tienen opciones, a ver, ustedes tampoco tienen opciones. Van a calefaccionarse utilizando la energía eléctrica. La otra opción es la leña porque no tienen red de gas. Ese es el tema. Claro, Ese es el tema de acá la fondo. red de gas está a 100 metros, Claudio. Si vos hacés línea recta, vos sabés eso de perito. Mm, Tenés el caño madre acá donde yo estoy, está a 100 metros de Claro. gas. Ujú. Toda esta gente que vive acá está sin gas. claro. Camusi, olvídate, no va a invertir. De hecho, ahora voy a ir yo a Camusi a ver si puedo gestionar un subsidio, porque si me va a venir el mes que viene 400, el otro mes 400, si Claro. lo hago la cuenta al año, es bastante dinero, ¿no? Claro, vas a tener que abocarte a trabajar únicamente para pagar el servicio de luz. Pero Y- a ver, Sí, en el caso de bueno, Cristian bueno. tal vez pueda abocarse solamente a trabajar para pagar la luz, que no es el caso. Claro. ¿Y qué pasa con la gente que no llega, no le alcanza, Pero claro, por más claro. que trabaje de lo que sea? Claro, claro, Exactamente, eso es lo que yo, por más que nada, me quejé por eso, ¿viste? claro. Está bien, está Porque vi perfecto. que era bastante, ¿no? Hay que Y que era visibilizar. bastante. Y todo lo que yo puedo suplementar hoy para decirte, no, compro paneles solares, ayer incursioné en eso, que hoy es una fortuna Claro, claro. tremendo para cubrir esos 10.000 kilovatios son paneles solares, por decirte un número que me pasaron ayer, 10 millones de pesos valía ayer. Claro. Cristian, No, y no, no, 100 metros el red troncal de gas no parece tan lejos. No. ¿Esto no se gestionó en la municipalidad? ¿Alguna respuesta? Porque... Mirá, yo lo gestioné en forma privada hace como 2 años eso, 2 o 3. Sí, Todavía estoy sin respuesta, ¿viste? Porque eso Ah. hay que hacer un proyecto, los vecinos que están acá se tienen que adherir a mi proyecto. Se adhirieron algunos, otros se bajaron. Entonces al faltar gente, ¿qué pasa? Vos eso lo costeás Claro. cada uno, ¿viste? Claro. Y no cobran barato, Claudio, eso. Entonces claro. se quedó el proyecto y te digo que se quedó durmiendo ahí porque, claro, falta gente para que se costee. Si acá Claro. con mucho con gas van a conectar, no sé, 20 personas ahora. Y Claro. lo que ellos quieren es 200, pero bueno, este barrio tiene eso hoy. Claro. Tiene más. ¿Y esa obra la tiene que costear el vecino? ¿La tiene que costear el barrio? ¿Sí? Claro. Y la Vos tenés que hacer proyectos y no sé, la municipalidad como, viste, no soy de ir mucho ahí al Claro. municipio, No. pero bueno, nada, lo que yo averigué es eso. Pero, a ver, las, Tiene que pagar el las vecino. ampliaciones de red de gas y demás, de eso en todos los casos siempre se hace cargo el Estado, ¿no? En todos los casos. Yo creería, Claudio, que sí. Claro. Sí, Sí, yo sí, creería sí. que sí. Lo que pasa es que ahí me parece que lo que falta es la presión social, ¿no? Pero, que se junten pero no- todos los No vecinos. es mucho de enojarse, me parece, Perito, ¿viste? Por ejemplo, yo ahora con esa boleta ya un poco, y bueno, por ahí capaz que hoy se te compran algunos más, ¿viste? Claro, eso falta, Pero- me parece. pero- Unirse los vecinos y reclamar, Sí, yo porque creo. si no es lo mismo que reclames vos
únicamente No, a que claro, reclamen claro. Pero unos cuantos vecinos. además de eso, yo creo esto, a ver, lo que para mí falta es gestión de la municipalidad ante quien corresponda y que esa hora la financie el Estado. En Bien. todo caso, que después se devuelva, como se hace habitualmente, Claro, esa no, más inversión vale. que la devuelva el usuario, porque No, está bien. presión social, Sí. pero te van a decir, bueno, haceme un proyectito que te sale fortuna, bánquenlo ustedes Sí, y sí, o sea, me parece que lo que No, falta es gestión de la municipalidad Sí, para... pero bueno, si no gestiona, evidentemente hay que mover las tabas por otro lado, ¿no? Porque lamentablemente no sucede solamente en Perito, no sucede en Río Gallegos. Es parte de nuestra idiosincrasia. Sí. Parece que si vos no reclamás y no vas ahí, te pones Claro. firme, no pasa nada. coincido. O intentan pasarte por encima. En esto coincido, sabemos cómo funcionan algunos de nuestros gobernantes, ¿no? Que reaccionan cuando tienen el agua al cuello. Y yo lo comparo, por ejemplo, acá con obras que se están anunciando en Río Gallego, y lo digo porque lo fui a cubrir, por ejemplo, hace un par de años, cobertura de red cloacal, porque ustedes tampoco tienen cloaca ahí en esa zona, cobertura de red cloacal. Para toda la ciudad de Río Gallegos, miles y miles de millones de pesos. Cuando se anunció esta hora hablaban de 6.000 millones de pesos hace 2 años atrás. Imagínate a valores del día de hoy. O sea, es una discriminación. No hay un equilibrio. Y en Perito Moreno, por ejemplo, insisto, 7, 8 cuadras de la municipalidad, hay vecinos que no tienen gas, hay vecinos que no tienen cloaca, y acá se está anunciando esta obra pública, que incluso decían que era la obra pública más importante de servicios, ¿no? Más importante del país. Sí, Y de más fíjate, de 20 barrios. sí, tal cual, tal cual. Y Perito, fíjate la desigualdad, ¿no? Bueno, Cristian, ¿vas a pagar esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Te ofrecieron algún subsidio, algo, alguna colaboración, No, alguna mirá, contemplación? ahora voy a ir a Camusi y bueno, tengo que buscar un certificado ahí que me mandó la Ujú. chica ahí de servicios públicos y ahí me voy a presentar a servicios públicos. Con ese certificado a ver qué, Ujú. qué van a hacer, ¿viste? De cualquier Claro. manera, ayer con mi eléctrico, como yo tenía las losas puestas en 24 grados, me dice, hablamos con el que las vendió, que es de Buenos Aires, me dijo, ponelas todas en 19 y fíjate el consumo, porque yo ayer a la tarde fui y me di a ver el medidor y bueno, ya estaba en 31.000 kilowatts, ¿viste? Mi medidor. Ujú. Y en la factura que vos mostraste estaba en 24, o sea que yo ya ocupé a este día de hoy 7.000 kilowatts, ¿viste? Ujú. Si saco números, estoy como en 300 lucas de vuelta. ¿Entendés? Claro, claro, claro. Increíble. Yo quiero ver el consumo, según el consumo, y bueno, ahí voy a ver, o sea que me va a llevar otra factura de 400.000 pesos que obviamente hay que pagarla, Claudio. Claro, sí, porque si No no te va a te, quedar te otra. cortan la luz. Cristian, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nos hayas No. contado y que esto pueda visibilizarse. Totalmente. Es lo que desde nuestro Vale. lugar podemos hacer, ¿no? Claro, claro. Sentimos que es una Perfecto. contribución. Y- Y te agradecemos mucho el testimonio, por supuesto. Y que llegue a servicio público donde seguramente ya están enterados acá en la central. Que llegue a Río Gallego, porque si no Sí, queda en seguramente. Perito, ¿viste? Queda en Perito, queda ahí oculto. Sí, no, se no, tapa. saben en Gallegos porque yo ayer hablé Ajá, con un gerente creo que es de Gallego por el tema del transformador y le expliqué lo de la factura. ¿Viste? increíble, increíble. Que él mismo estaba asustado de lo que es la factura mía. Claro, Claro. Mirá, Y sí, cualquiera lo ve y se asusta, no se puede creer. claro. Y el tema es que Exactamente. encima es un privado, o sea, Claro. depende de su comercio. Ujú. Si trabaja, Exactamente. capaz que si trabajara en En este- servicio en este público momento. podría, si fuese gerente de servicio público. qué sé yo. Gracias, Cristian. palabras. Te mandamos un abrazo. Gracias. A ustedes, chicos, que anden muy bien. Gracias, gracias. Muchísimas Muchas gracias. Igualmente y quedamos Chao, pendientes Karina. de lo que suceda con vos allí en Perito Moreno, ¿eh? Quedamos atentos. Los mantengo al tanto. Bien, Dale. gracias. Bien, Cristian, Gracias. Cristian Barría, Gracias. Bien, un Chao, vecino de Robo. Perito Moreno que deberá pagar No, me producto imagino. del consumo de energía eléctrica de su vivienda. A ver, ese barrio, insisto con esto, porque por ahí capaz que algunos pueden presumir, no, pero bueno, Está en capaz el que- country de Perito. Claro, está en el En country, el nordelta de Perito, ahí o- frente a la laguna. Claro, o está en la costa del lago. Claro. No, está a 800 metros de la municipalidad, ponele, 800 metros de la Ponele, municipalidad ahí. sí. Ese barrio, que ya está muy poblado esa Ujú, zona, y sí. los vecinos han comprado lotes, han invertido para realizar su vivienda en algunos casos, para alquilarla, pero bueno,
El vecino ha invertido, ha usado varios de sus ahorros y de sus recursos para poder instalarse en esa zona. Queda en la zona cerca del río Fénix Grande, ¿no? Y la presencia del Estado, ¿dónde está? El vecino invierte toda su plata que tiene para su vivienda o para el fin que quiera darle. ¿Y dónde está la presencia del Estado? No tiene cloaca, no tienen gas. Y claro, al no tener estas opciones para calefaccionarse, tienen que elegir entre la leña, que hay muchos casos también, en otros barrios, en otras zonas, donde se están calefaccionando con leña, que también es muy costosa el metro cuadrado de leña. Y hay otros que al no tener estas alternativas tienen que calefaccionarse con energía eléctrica, con calefactores o con este sistema de losa radiante, como el que tiene Cristian. 386.000 pesos tiene que pagar producto del consumo de este mes, más 250.000 del mes pasado, más 150.000 de hace un par de meses atrás. Y encima no les llegaba la factura porque no sé qué problema con el correo electrónico. O sea que 3 facturas juntas ahora a fin de mes para que no le corten la luz. La factura vence el 11 del 9, el día del maestro, mira, el 11 de septiembre. No se olvide, Cristian, de pagar 700.000 pesos, porque si no le van a cortar la luz. No, increíble. Y encima, ¿viste cómo es esto? Porque para hacer algún reclamo, primero tiene que cancelar. Claro, no tiene que tener deuda. Claro, primero pague y después reclame. Y vemos. Le agradecemos mucho a nuestro compañero Fede González, que está allí en Activa FM, nos retransmite un mensaje. ¿Qué dice ese mensaje? Yo venía pagando 90 a 100.000 pesos de luz, evidentemente, pero hoy me vino 210.000 pesos. Otro vecino de allí de Perito, sin contar, sigue diciendo el mensaje, que este año me rompieron la caldera y tuve que gastar 800.000 pesos en una nueva. Increíble, claro. El otro día me contaba alguien de acá de Gallegos, ¿quién fue? Que se le rompió la caldera 1.000.000 de pesos. Un palito así, ¿no? Sí, le salió la caldera acá. Tuvo que cambiarla. Y cualquier cosa que tengas que cambiarle a ese sistema que no es nada del otro mundo, porque no estamos hablando de un sistema sofisticado que lo tenés que importar de Japón. No, te lo venden en un comercio en Comodoro, lo conseguí, o acá en Gallegos, Perito de conseguir, o sea, no es nada del otro mundo. Un sistema de calefacción por losa radiante, donde muchos van al sistema, porque si se quedan esperando la conexión del gas, van a estar toda la vida. Sí, tal cual. Bien, no queríamos dejar pasar por alto y queríamos visibilizarlo y que les llegue a servicios públicos, ¿no? Y bueno, y van apareciendo muchos otros casos más también, ¿no? El incremento que ha tenido también el consumo de energía eléctrica, es un precio exorbitante, pero en otros casos se ha duplicado, o sea, un 100%. Tremendo ha sido el impacto. Nos quedamos en Perito, y le agradecemos a nuestro compañero Beto, que está contento como buen hincha de Boca, igual que nosotros. Beto. Claro, Beto Barría. ¿Qué dice Beto? Conductor de Fuera de Contexto, junto a Claudita Rataro, nos manda Beto, porque sabe que salimos en Perito y porque siempre está atento, una nota que es de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales Argentina, bono a los municipales, así se titula, en negrita y subrayado. Dice la COEMA, que es la Confederación de Empleados Municipales de Argentina, reclama el pago de la suma de 60.000 pesos a pagar en 2 cuotas en todos los municipios de la República. Bien. Dice, más allá de que la suma no es remunerativa y será absorbida por futuras paritarias, se trata de uno de los sectores del empleo del Estado más atrasados, con más inequidad y con más precariedad, salarios bajos, contratos bajo cualquier modalidad y sin estabilidad, sumas no remunerativas
y arbitrariedades políticas sobre los trabajadores municipales de la República Argentina. Por eso exigimos el pago del bono, la creación de un Consejo Nacional de Empleo y el salario que unifique las relaciones laborales con estabilidad y fijar un salario mínimo para todos los municipales sin distinción. Y esto lo firma Miguel Peldés, que es el secretario adjunto, y Amadeo Genta, el secretario general de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales. Bueno, ya hay varios estados municipales y provinciales que dijeron que no lo van a pagar, así que corresponde, por supuesto, corresponde que esta confederación lo reclame, está bien, está bárbaro, pero de ahí a que lo paguen. Bueno, y lo está posteando el SOEM de Perito Moreno, por Bien. eso hacíamos el enlace que nos quedábamos en Perito, ¿no? Está reclamando esto, y bueno, y los comentarios también leíamos que aparentemente no tendría mucho quórum. Alicia ya dijo, en realidad lo dijo el ministro de Gobierno, ¿no? Lo dijo el ministro de Economía en su momento, o desde el área de Economía, que no se va a pagar. Los primeros días de esta semana ya dijeron que no lo van a pagar, porque ya se pagó en julio, el bono de 100.000 y 60.000 pesos. Y ayer a propósito salió el ministro de Gobierno de Zuliani, ¿no? Leandro Zuliani, a jactarse porque fueron los primeros, dijo que ellos fueron los primeros. Estaba acá en el Nuevo Día. Entonces como que fue acá está, mira, desde el gobierno provincial fundamentan por qué no otorgarán el nuevo bono anunciado por Massa. Bueno, pero además de esto se jactaban que Santa Cruz fue la primera provincia en otorgar un bono. Y lo resaltaba, como diciendo, vamos marcando el camino. Claro. Como que se copió el ministro Massa de la decisión increíble de lo que tienen que jactarse, ¿no? A ver, porque pagar un bono también habla de la realidad económica de tus empleados. No, sí, de la pobre realidad económica de tus empleados, entonces... Es para paliar un poco, digamos, todas las carencias, los déficits, ¿no? Claro, si estuviesen bien asalariados no sería necesario. No sería necesario. Nada. Este tipo de cifras. ¿No? Paliativo, Tal tenés cual. que pagar un bono en negro. Sí. Pero bueno, estamos hablando de bonos asalariados en la administración pública. Claro. No tendría que tener esto como un paliativo. Vos sabés que hablando de bono, nos envían desde Caleta Olivia, recién sucedió esto, mientras estábamos hablando de este tema, una nota que ha presentado la gente del Partido Obrero de Caleta Olivia al Consejo Deliberante de esa localidad con fecha de hoy, 31 de agosto. Y dice la nota: nos dirigimos a usted y por su intermedio está dirigida al presidente del Consejo Deliberante de allí de la ciudad del Gorosito, y por su intermedio a los demás concejales de nuestra ciudad, dicen los caletenses, a los efectos de presentarle el siguiente proyecto de resolución para ser tratado sobre tablas en la sesión de hoy del Consejo Deliberante de Caleta Olivia, a los efectos que el Departamento Ejecutivo Municipal abone sin más trámite, junto a los saberes del mes de agosto, la suma de 60.000 pesos anunciada por el señor ministro de Economía Cualquier de la cosa, Nación. dámelo a Massa, no con la gente del SOEM o del Partido Obrero que están pidiendo que cumplan con... Claro, para todos los trabajadores del país. Entonces, bueno, están solicitando que el municipio de Caleta Olivia pague lo que anunció el ministro de Economía de la Nación. Ayer Alberto estaba enojado. ¿Qué Alberto? Alberto Fernández, ¿lo tenés? Sí. Porque tenemos un presidente. Bueno, ayer en un discurso estaba enojado con los empresarios, porque claro, sector empresarial es difícil hacerle frente a este bono, aunque después tengan su compensación por otro lado. Esos empresarios que se llenaron de plata en la pandemia y que ahora no quieren redistribuir sus ganancias, ¿no? No quieren hacerle frente al pago de este bono. Esto es injusto, dijo, utilizó un término, esto
Es injusto. Sería. Apareció y Sí. Bueno, y también con los gobernadores que le dijeron: no, escuchame, ¿con qué querés que lo pague? Claro. Boludo, ¿vos con qué querés que lo pague? Hacete cargo vos. Porque le dijeron: bueno, a los gobernadores del municipio, ¿cuál era la idea? Que se enganchen también a esta decisión que tomó Massa, proselitista absolutamente. Dijeron: eso sí, a ver, páguenlo, pero páguenlo ustedes, no nos Claro. pidan la plata a nosotros. Sí. Claro, con plata ajena cualquiera, ¿no? Claro. Bueno, Así que y salió enojado. claro, sí, estaba enojado. Muchos le dijeron que no. Bueno, y hablando de pedidos, ya han comenzado las distintas negociaciones paritarias acá en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. La mesa del salario policial, no sé si ese es el nombre técnicamente hablando, había sido convocada para esta semana, ¿verdad? Ayer. Sí, lo dijimos. Ayer. Lo dijimos, sí. Fueron convocados varios A sectores. las 4 de la tarde se iban a reunir. Y se reunieron. Se reunieron. La propuesta que llegó, esta es la propuesta que llevaron los referentes de la mesa del salario, considerando la inflación proyectada para los meses de agosto a diciembre, o sea, este segundo semestre, teniendo en cuenta la devaluación pospaso, se les pidió adecuar el valor punto, viste que la policía cobra un valor punto, de manera tal que el haber policial no pierda poder adquisitivo. Por eso se les solicitó un incremento del 75% de ese valor punto. Actualmente el valor punto está en 446 pesos. Se solicitó un incremento retroactivo a agosto, de agosto 2023 hasta diciembre de 2023, y que se eleve a 782 pesos. O sea, un incremento del 75%. De esa manera se arribaría a un incremento total para este periodo del 123%. Por debajo de lo estipulado para los meses de agosto a diciembre, donde ya se establece que la inflación de agosto va a ser superior al 11%. 11% se quedan recortados. Bueno, es el pedido de los referentes, de los efectivos de la policía de la provincia de Santa Cruz, que pidieron esto en la jornada de ayer, en este primer encuentro que tuvieron. Bueno, y vamos a decir que se vuelven a reunir hoy, ¿no? Pasaron a cuarto intermedio, que eso es lo importante, saber qué pasó, qué definición hubo. Ninguna. No, ninguna. Ese fue el pedido. Ninguna. Se vuelven a reunir, una reunión muy extensa que va a tener continuidad hoy a partir de las 11 de la mañana. Bien, perfecto. Estaremos atentos porque, bueno, siempre el primer sector que cierra marca un poquitito el camino, ¿no? Marca el porcentaje, que después se replica más o menos, porcentaje más, porcentaje menos, se replica en otros sectores de la administración pública provincial. Bueno, y también ayer se reunió la paritaria de salud. ¿Me dejás que agregue algo? Sí, claro. Otro dato, ¿no? Otro Sí. dato. En la provincia del Chubut, también tienen un sistema similar donde se consensúa el aumento, cosa que antes no pasaba entre el gobierno y la policía, y el incremento que les otorgaron finalmente por decreto fue del 35%. O 35% para este segundo semestre del año. Como dato, ¿no? Como dato, testigo de lo que pasa acá en la vecina provincia. Sí, me decía lo de los judiciales. No, te decía, los judiciales arreglaron, fue el viernes de la semana pasada, ellos ya arreglaron, pero lo que te decía es que ayer se reunió la paritaria de salud. Bien. Como estaba estipulado. También era policía, Consejo del Salario Policial y salud. Ya me llamó la atención el lugar donde se reunieron, fue en el Ministerio de Desarrollo Social a partir de las 10:30 de la mañana, pero no tenemos mayores novedades de qué es lo que sucedió. Porque además también nos enteramos que hubo cambio de paritarios, al menos para esa mesa sectorial. Así que tal vez nuestros compañeros de Arriba del Día tengan mejor información en ese sentido que las que les puedo compartir a esta hora de la mañana. Intentamos más temprano alguna comunicación, pero al menos hasta ahora todavía no tenemos respuesta. Sí, ayer sabíamos que estaban allí
porque estuvimos así con algún intercambio de mensajes, pero después no lo pudimos ampliar. Bien. Y hoy van a seguir, ¿no? Sí, Hoy sí. 31 había otras reuniones Hemos dado ya el cronograma de mesa paritaria. Ahora lo voy a buscar y en todo caso se los vuelvo a contar. Mientras también Sí, les vamos también, diciendo a nuestros... para estos días había sido convocados ya los gremios de docentes de la provincia de Santa Cruz, pero no a paritaria. Pero no es paritaria, Comisión no sé qué. laboral. Laboral. No hay caso, Bueno, no hay caso porque no, como no existe eso, que no lo tengo incorporado. Sí, no lo tenés incorporado, tal cual. Pero bueno, tal los cual. gremios igual van a ir. Es cierto que se dialoga y que se avanza en un sentido, pero bueno, lo que los gremios están pidiendo es paritaria. Exactamente. Hoy se reúne a partir de las 10 de la mañana la ASIP, la Mesa de Negociación Colectiva de de la Agencia Santacruceña de Ingresos. De la AUAU, ¿cuál es Públicos. esa? ¡Wow! Nos llegaron facturas. ¡Qué rico! Pero no puedo comer harinas, dale. ¿Qué? ¿Hablamos bien de alguien que Igual. nos mandaron factura? Raro que hablemos bien de No. alguien nosotros. Que no No, sí, sea- por eso no vamos a recibir No. nunca. Olvídate. Per, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Contento, Ah, muy bien. Buen hincha de Ay, boca. qué grande, obviamente. qué grande. ¿Quién mandó la factura? ¿Servicio público? Servicio público mandó la otra La factura. otra, sí. Sí, sí. La más difícil de pagar. La de 386.000 pesos que hay que No, qué pagar locura, en por perito. Dios. No. Ah, No. sí, sí. Para que está... Tremendo, No se tremendo, Con esa factura yo la veo, no puedo creer. No puedo creer. Lo tiene que pagar, ¿no? Sí. Y si no se la cortan, Sí, sí, ya está facturado, así que a pagarla, a ponerse. Mm. No, qué increíble. Y viene otra igual, que es lo Y que... bueno, otro igual, y era lo que decía. ¿Qué va a hacer ese hombre? No puede vivir toda la vida pagando No, eso. tiene No, que, claro que no. trabajar para pagar la luz. No, es una locura. Es una locura. Ujú. Ahí llega el talibán. Dolor. El talibán Dolor. ya se está sumando a esta mesa de trabajo. Bueno, mientras se acomodan, esta noticia que nos quedó pendiente y quería compartir porque estamos siguiendo atentamente lo que está ocurriendo en Comodoro Rivadavia y estas grietas sobre la ruta nacional 3, allí en la zona del Infiernillo. Ya lo venimos comentando desde la semana pasada, ayer hablábamos con un funcionario municipal, se esperaba el colapso, cosa que finalmente ocurrió. Ujú. Igual, estiman que falta todavía. Entonces van a esperar, van a tomar un tiempo prudencial para que el cerro y el Cerro Chenque trabaje exactamente, termine su actividad natural y después después van a comenzar con los trabajos de reparación de la ruta 3 en ese tramo. Estiman entre 30 y 40 días. Yo digo, si estiman eso, calcularle entre 60 y 80 días aproximadamente. Por esa ruta, mira este detalle, por ese tramo de la ruta pasan por día 1.440 camiones. Fíjate el tránsito, 1.440 camiones y 54.000 autos por día. Fíjate cómo afecta, para que dimensionen cómo afecta el corte de esa ruta, porque después este tránsito es desviado para otros caminos alternativos que en el caso de los camiones, por ejemplo, la opción que se les da es camino de ripio y por supuesto que no está en buenas condiciones. En ese caso, no por querer privatizarnos la vida, ¿no? Pero ¿no sería pertinente para el municipio de Comodoro establecer un canon mínimo que se pague tipo peaje para el mantenimiento de su traza vial, sobre todo? Y es Más allá de que la pero- ruta pasa por el medio de la ciudad. Es ruta nacional, igual no sé qué alcance puede. Pero debería haber, porque de hecho hay rutas nacionales que tienen peaje, ¿no? Lo que pasa es que eso se debería haber hecho quizás, como tendría que haber sido acá, un proyecto, va a la legislatura y eso tiene que tener un tratamiento a nivel nacional con vialidades, por los permisos, ¿quién va a ser el permisionario de eso, no? En todo caso, pero bueno, vos tenés que brindar un buen servicio también para cobrar un peaje. No, Yo creo que vale. acá lo que tienen que hacer es la solución de fondo, porque ¿qué va a pasar? ¿Se va a reparar la ruta 3 y se va a pasar lo que ocurrió en el 95? A ver,
se va a reparar la ruta y bueno, no, déjalo, che, si la ¿Por obra... qué? Porque Entonces, trabaja el mar, la costa claro, rompe y rompe y rompe. Lo mismo va a pasar en Caleta. y con los años va a desaparecer la ruta 3, ese Sí. tramo. Entonces tienen que ir pensando en un proyecto de fondo. Ujú. El proyecto de fondo es contemplar una autovía por sobre, sostenida con pilotes, por supuesto, arriba del mar. Exacto. ¿Mm? Un puente. Que una la zona del puerto de Comodoro con la zona del Chalet Guargo, Chalet ahí en Guargo, kilómetro exacto, 3. sí. Creo que son 800 metros. Sí. Y ahí sí ponele, cobras un peaje, ponele, si amerita la situación, Sí, sí. ¿no? Como para, porque claro, la inversión es grande, millonaria, mucha, pero bueno, por ahí, de esta manera, por ahí recuperás esa inversión. Bueno, lo que quería comentarles Sí. que el Consejo Deliberante de Comodoro contempla sesionar, contempla realizar una sesión especial para tratar la emergencia vial por el colapso de la ruta 3. Va a ser hoy jueves, ante esta delicada situación que atraviesa la ciudad. Se estima entonces que, según se anticipó, se va a declarar la emergencia vial en Comodoro debido a la progresión de fisuras en el tramo comprendido en el kilómetro 1830, bueno, con todas las posibilidades. Esta solamente refiere a la declaración de emergencia para poder, con esa herramienta legislativa, sentarse con provincia y con nación pidiendo la ayuda necesaria para encarar. Encima la época cae, por ¿no? eso la emergencia, ¿no? Para contemplar este tipo de solicitudes. La época que cae, ¿no? Ya plenos gobiernos que se están yendo, nacional, un gobierno provincial de Chubut que se está yendo, una intendencia que se está yendo. Complicada la situación para gestionar, ¿no? Para ver fondos. Sí, depende, con igual. Depende, porque por más que se estén yendo, para algunos parece que no es complicado. ¿Y esto por qué lo digo? Suelto bolsillo, dijo. Claro, sí, depende para quién, para qué Sí, sí, y sí. para dónde. Vale, para compañera. dónde, ¿no? Compañera, Claro, vale. exactamente. Porque ayer, anoche, encontraba, y también porque tenemos buenos amigos que están muy informados y que nos hacen llegar también material, una nota que publicó el diario Clarín, Sí, ayer, 30 de agosto del 2023, fue ayer. sí. Ok, la nota está titulada así: el gobierno destinará 11.000 millones de pesos para un teatro en Río Gallegos. Y Eduardo Feynman estalló. Para eso hay guita, ¿no? Y hay una foto del presidente Alberto Fernández, de la gobernadora Alicia Kirchner, Ujú. y de fondo un mural de Néstor Kirchner. Y la nota dice que en la columna económica de Willy Laborda, el profesor universitario, dialogó con Eduardo Feynman sobre el último DNI anunciado por el gobierno, DNU. anunciado por el gobierno. Decreto de necesidad de urgencia, le decimos a la audiencia, ¿no es cierto? Sí, que fue publicado en el boletín oficial. Sí. Entonces cuenta este economista, Guillermo Laborda, dice: entre las modificaciones presupuestarias de todos los colores y proyectos con incidencia en ejercicio futuro del gobierno, Ujú. figura que el proyecto que tiene mayor incidencia en el presupuesto, de 11.000 millones de pesos, es la construcción del Teatro de la Ría en Río Gallegos, Santa Cruz, Así se, según informó así se denomina ahora. el economista. Humilde, Y igual, dice- 11.000 millones de pesos. Y dice: un sueño de Alicia Kirchner, que quería una suerte de Teatro Colón en Río Gallegos. Le están dando los fondos para ello. Y dijo el economista, Eduardo Feynman dice: para eso hay guita. No importa, no es trascendente para esto las opiniones, sino lo que consideramos que es información. Sí. Che, está caro el cemento, pero 11.000 millones de pesos. El conductor de la primera mañana en Radio Mitre leyó más información del boletín oficial,
e hizo hincapié sobre los nuevos puestos cubiertos por el ministerio, bueno, porque hubo una batería de medidas donde también se supo que hay nuevas designaciones, por ejemplo, en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, bueno, y otras cuestiones, ¿no? Pero llamó la atención esto puntualmente de esta nota que daba este dato, ¿no?, de la construcción del teatro aquí en la ciudad de Río Gallegos. E incluso me mandaron una nota de un portal que se llama construar.com.ar, que es un portal especializado en la construcción puntualmente. Y hay una nota que que fue publicada el 18 de abril de este año. Dice, la nota se titula ¿Cómo será el, entre comillas, Teatro de la Ría que se construirá en Río Gallegos? Y el portal construar.com.ar indica que desde Nación dijeron que es un tema prioritario porque es uno de los sueños de Alicia Kirchner para dejarle a la ciudad. Bueno, y recuerda que a fines de enero había anunciado por redes sociales Fatourus la apertura de sobres de licitación para la construcción de la obra, que va a estar emplazada en la costanera de Río Gallegos y que va a ser financiada con fondos de la Nación. El director nacional de preinversión del Ministerio de Obras Públicas de la Nación explicó, y lo publica este portal, que en este encuentro con el intendente, Pablo Grasso, iniciamos el proceso de anteproyecto del Teatro de la Ría. Ya habíamos venido el año pasado y realmente estamos muy conformes. El ministro Catopodis dio la instrucción de que sea un tema prioritario, porque era uno de los sueños de Alicia Kirchner para dejarle a Río Gallegos. Bien. Un sueño que quería para la ciudad capital. Yo pensé que los sueños de Alicia eran industrializar la provincia y dejar un estado con mano de obra genuina. No. Y esto se reactivó, perdón chicos, a la cosa de un año y medio. Nuevamente con el cambio de con el cambio de nombre, porque antes iba a ser, era el antiguo Teatro Colón, ¿no? Sí, y se iba a llamar, ahora se va a llamar el Teatro de la Ría, creo, ¿no? Claro. Y después se va a llamar Alicia Kirchner. Seguramente. Es el teatro que ya tiene destinado el predio ahí entre la estación de Lata y el Colegio Guatemala, ¿verdad? Exactamente. En su momento fue cerrado y demás. Había una asociación atrás, ¿verdad? Claro, esa era la que proponía la construcción del viejo Teatro Colón, el teatro que tenía Río Gallegos, que se quemó en su momento, hace años, y querían volver a construirlo, pero con otra ubicación, ¿no? Esta que vos mencionas. Es un proyecto bastante viejo, me acuerdo, en la época de 10, 12 años por lo menos. Sí, exactamente. Bueno, y después respecto de la construcción o de las características, incluso dice que se habla de un proyecto que no va a ser importado, ¿no? Sino que va a respetar las características de la ciudad, las tradiciones, el entorno. Así la propuesta dice, no es un implante con ideas porteñas o de otro lugar, sino que será un producto generado con la impronta de la ciudad, con toda la historia de sacrificio del pueblo santacruceño. Y después hay una descripción en este portal, reitero, se llama construar.com.ar. Dice, Teatro de la Ría, tipo de obra de arquitectura, comitente, Ministerio de Obras Públicas, el número de licitación, el lugar, la fecha de apertura, 2 de junio de 2023, presupuesto oficial acá. Esta nota hablaba de 5.700 y pico de millones de pesos. Bien. En ese momento. Estamos hablando de una nota que es de abril de este año. ¿Y a valores de hoy? Bueno, según Clarín está hablando de 11.000 millones para al día de hoy, según la nota que publicó ayer. Las prioridades y los sueños de la gobernadora
dejarle a Río Gallegos un teatro valuado en esta cifra, 11.000 millones Entre 5 de y pesos 11.000. al Claro. día de hoy. Qué valor sueño, capitalizado. me resulta capricho. Pero por el otro lado, se les está mandando a un barrio de Perito Moreno, que es el reflejo de varios barrios de la provincia de Santa Cruz, de acá de Río Gallegos, sin ir más lejos, se les manda a los vecinos a que creen un proyecto para que les lleven el gas. Y Pagado por ellos. para que lo paguen ellos, más vale, Ah, más vale. más vale. Pero fíjate cuáles son las prioridades, ¿no? Y sí, Y como consecuencia de que no tienen gas, esto lo traigo otra vez al tema. Tienen que pagar, tienen que calefaccionarse con energía eléctrica y pagar consumos de 386.000 pesos. Fíjate las prioridades. Sí. Fíjate las prioridades. Claro, una para Alicia se ve que una cosa es Río Gallegos, la zona de la ría, y otra cosa es la zona suburbana de la propia capital, y otra cosa es las localidades del interior de la provincia de Santa Cruz. Claro. Sí. Claramente quieren hacer el las prioridades son lo primero que se le puede cuestionar ahí, ¿no? 11.000 Claro. millones, se pueden hacer un montón de obras con eso, ¿no? Y porque lo primero es la cultura, ¿eh? Plata, Obras sí, básicas. obras de gas, de cloacas, de un montón de gente que no tiene nada, se podría hacer. Bueno, chicos, pero Bueno, si Néstor tiene ¿y sus... qué hacemos con la cultura De entonces? todas maneras, estaba viendo que esto fue oficial, el gobierno mandó un parte de prensa contando esto el 15 de junio. Ujú. Y él anunció obras ese día Alicia con Catopodis claro. por un total de 63.000 millones de pesos y estaban dentro de eso este El teatro. teatro. 63.000 millones, dimensionemos, Sí, Juan, sí. 63.000 millones de pesos en obras para la provincia de Sí, Santa sí, Cruz. sí, sí. Que bienvenidas sean. Bienvenido sea, pero ¿dónde las En prioridades? el medio Lo de veamos ese las paquete prioridades. de obras, claro. Sí. Claro, Queda este el teatro. repaso de ese día eran todas obras que no se pueden cuestionar porque era mucho trabajo en ruta. Pero esa estaba en el medio, digamos. Debe ser el día que vinieron los intendentes también a firmar, que estuvieron acá. Puede ser. Yo encontré este parte donde está Catopodis que Claro. firmaron la ampliación del hospital, por ejemplo. Sí. El día que estuvo Catopodis acá que estuvo Cristina. Claro, los centros modulares en Caleta, Pico Truncado, en Gregores. Mm, La ampliación de una unidad penitenciaria, sí, la ampliación del hospital, bueno, un montón Sí. de cosas que pueden tomarse como buenas. Claro. Y en el medio mandaron el teatro. Sí, sí, me acuerdo. En el Salón Blanco de Sí. Casa de Gobierno Sí. estuvo Catopodis. No, No y sé si además fue el mismo como- acto con Cristina o no, pero... ¿Cómo se van acomodando los precios? Fíjate Sí. vos de una Sí. nota de abril, 5.000, hablaba de 5.700 millones. El doble. Y ahora, abril, mayo, junio, julio, agosto. 4 meses después, la obra ya se está hablando de 11.000 millones. 31 millones de dólares. Yo hablo en verde, disculpame. ¿no? Es para que lo podamos entender la gente que está en esta jerga. Así suena, Claro, fue este día. no suena tan, El hospital. tan duro. No, Porque lo otro, mucho. Y tan tercermundista, ¿no? 31 millones de dólares por un teatro, ¿suena bien o no? 11.000 millones de pesos por el Teatro de la Ría es como que suena muy chabacano. 11.000 millones ya no. No, mucho. suena una locura. No, tremendo. Y a raíz de esto, que había sido publicado en el boletín oficial, me puse a chusmear el boletín oficial a la madrugada, como siempre me pasa. Con letritas chiquititas, ¿qué encontraste con letritas Ah, chiquititas? sí, ¿cómo sabes eso? No, porque viste que los tramposos esconden todo con letritas chiquititas. Son desconfiados. El que ustedes. busca encuentra aparte, Son ¿no? desconfiados ustedes. Hay una Tramposo. sección, digamos, dentro del boletín oficial de la Nación, que es la sección número 2, está dividida en 4 secciones. La sección número 2 que se llama Sociedades y Avisos Judiciales, ¿no? Y en esta sección de sociedades y avisos judiciales están los edictos de remate y demás. Ajá. Entonces me puse a leer ahí y dice Juzgado Nacional en lo comercial número 28. Bueno, y habla, bla, 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 y dice en una de sus partes que van a proceder a subastar en forma sucesiva el 3 de octubre de este año en la oficina de subasta de la ciudad de Buenos Aires los inmuebles cuya venta tramitan en los siguientes incidentes. Ujú. Incidente A.
Austral Construcciones S.A. Sobre quiebra, incidente, yo les tiro las direcciones nada más, por ahí les suena. Bien. Incidente de venta inmueble, Avenida Néstor Kirchner, 1248, 1250, 1252, 1260 y 1266 de la ciudad de Río O Gallegos. sea, la manzana completa. Más o La menos. cuadra completa. Bueno, y ahí están todas las características catastrales que no vienen al caso, con una superficie de 1.385 metros cuadrados. Bueno, es un inmueble destinado al comercio, con los locales comerciales, salón bailable. ¿Se acuerdan cuando íbamos a Oasis Exactamente, Discoteca? sí. Bueno, ahí Kirchner, antes de llegar a Estrada, bueno, a esa zona, ubicado sobre la principal avenida comercial, bueno, y da todas las características del inmueble. Bueno, sale a remate por la quiebra de Austral Construcciones, que es una cuestión que sabíamos desde hace unos días. Se va a exhibir 12 y 13 de septiembre, se puede ir a visitar. Y tiene una base de remate de $300.000. Ese es el incidente A. El incidente B también. Austral Construcciones quiebra. Me da gracia el término incidente. Sí, por eso lo menciono. A mí también me causó lo mismo. Como si el Pichoncito. quilombo. Incidente. El otro incidente da el remate, o lleva el remate, de otro inmueble que está ubicado en la avenida de los Inmigrantes, calle de los Inmigrantes, 726, esquina Petrel. Los Inmigrantes, esquina Petrel, de aquí, de la ciudad de Río Gallegos. También va a salir a la venta, es una casa que bueno, está en muy buenas condiciones, según dice toda la descripción. Una casa compuesta de living comedor, cocina con comedor diario, 3 dormitorios, lavadero, baño completo. Bueno, en la parte... Es un complejo habitacional eso. No, esta es una vivienda ¿Una puntualmente. vivienda? Ajá. Sí, está en una esquina, bueno. Retirame la después, dirección, me dijiste inmigrante. Petrel y los Inmigrantes, o Petrel o Inmigrantes 726, como te guste más. Bueno, esta también sale a remate y estaba buscando, bueno, porque hay muchísimas características. La base, $67.000. La base para esa casa puntualmente. Después está el incidente C. Otro Siguen incidente, sí. Lázaro al final. Sí, tuvo muchos incidentes, también por la quiebra de un inmueble ubicado en calle Alvear, Nica. A ver si te suena. A Beto, si lo está escuchando, se le va a caer un lagrimón. Alvear 362, 364 y 374 de la ciudad de Río Gallegos. Un inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado, además adherido al suelo, bla, bla, bla. Bueno, todas las características. Es Alvear el 300 en la cuadra del conservatorio. tipo edificio de departamentos. Sí, a mano derecha casi en Tucumán. Esquina Tucumán. Bueno. Esquina Tucumán. Ahí. Departamentos, están lindos. 8 departamentos con destino a vivienda, 2 locales pero- comerciales, 5 cocheras y bueno, toda Es muy lindo eso. la Esto es descripción. Exactamente. Exacto, claro. Eso. Exactamente. Bueno, ese también sale a remate, chicos. La base, si no estoy mal, $230.000. También ¿Quién va a comprar eso? sale Lázaro. claro, sale a remate. Bueno, y así hay otras cosas más, porque... No hay un domicilio o una dirección Maipú, figura ahí. Bueno, pero ¿por qué te digo esto? Porque esta fue la primera que encontré. Juzgado Nacional en lo Comercial número 28, Secretaría número 55. Esa es la primera. Y bueno, como encontré esta, dije, tiene que haber, busco. Y hay otra
hay otra similar a Ajá. esto, Sí. del juzgado de primera instancia en lo comercial 28, que está ubicado en Ciudad de Buenos Aires. También comunica por 5 días en el boletín oficial que en autos caratulados Austral Construcciones sobre quiebra, también hay subasta de otros inmuebles. Por ejemplo, dice subasta de bienes inmuebles, Austral Construcciones, quiebra incidente, venta de inmueble sobre la calle Hernán Cortés, 905, 913 y 923 de la ciudad de Río Gallegos. Esos son unos galpones, si no me equivoco. ¿A dónde? Hernán Cortés, Hernán Cortés 900. al 900, exactamente. Se accede a un local con división a 1 metro del suelo y a 2 como de la puerta, un baño, cocina, corredor hacia el patio, salida a un amplio patio cubierto que además posee un sector independiente del tipo oficina. Sí, tiene características como vos decís, Nica. Este patio tiene acceso desde la calle por un portón metálico para camionetas. Asimismo se conecta con un amplio salón en la esquina, con un entrepiso de oficinas con baño completo. Todo, Hernán Cortés y Richeri, pues. todo en buen estado. Sí, sí, que digo, Mira, todo en buen estado de conservación. Sobre la calle General Richieri, sin número visible y también con acceso por Marcelino López, sí. sin número visible, Frente al hay un, subcomité. hay un galpón de 20 por 40 metros, total 800 metros cuadrados cubiertos. Bueno, eso también sale a remate con una base de 340.000 pesos. Ese es el que queremos, ¿no? 340.000 pesos. Perdón. Dólares. Ay, perdón, 340.000 dólares. Bastante, ¿eh? Ay. No, si no ya estaba pelando la billetera. Chicos, hay otro incidente en la calle Maipú, vos que preguntabas. 555. No, ¿No? 333 de la ciudad de Río Gallegos, un inmueble ubicado en la calle Maipú. A ver, consta de un ingreso por hall de recepción, siguiendo hacia el fondo un pasillo. A la izquierda se encuentran las cabinas de transmisión de la radio. Claro. Beto se le debe caer ¿Dónde una está la lágrima. máquina? ¿Cuánto sale? Bueno, con paredes revestidas en material ¿Nunca antirruido. trabajaste vos? Tina, Sí, pasillo. Podría ser tranquilamente una empresa recuperada, mirá. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahí le contamos a la gente que nos está escuchando, porque cuando lo leía anoche, es un lugar que hemos visitado muchas veces, Sí. ese edificio, porque ahí funcionó Magna FM. Magna FM, sí, sí. ¿no? Propiedad de Lázaro, claro. Sí. Estamos a la gente, ¿no? Ujú, Del interior. exactamente. Bueno, está desocupado. Copropiedad de Nica. Nica tenía. Ojalá Tendría que me hubiera ahí- defendido. tenía- La base- tenía interés, ¿eh? La base, Por 200.000 dólares, ¿no? $129.800, más IVA No del llegamos. 10,5% No llegamos. sobre el 10% del precio final de venta. Es que no le alcanzo a retirar todo en el día, ¿viste? Tenés ese tema que claro, te dejan sacar 40.000 pesos por día, no llegamos. Sí, llegamos. no, sí. No llegamos. Capaz que si Brian se copa, también que saque lo que Seguimos pueda. quedando acá mejor. Bueno, después también hay un incidente en la calle Zapiola, 1943, 1945, de aquí de la ciudad de Río Frente Gallegos. al, si no me equivoco, es frente al barrio Vial. Se trata de un galpón de tipo industrial. A ver, perdón, ¿qué calle me dijiste? ¿Sapiola? Zapiola, Sí. 1943. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Ahora funciona una productora de hamburguesas local en ese mismo lugar. Y bueno, en algunos lugares dice si está ocupado, si Sí. está El desocupado. otro funciona full calor, creo, en el que mencionaba antes de Hernán Cortés. Ujú. Y la vidriería de aluminio creo que no está más, pero full calor funciona. El otro es de Winburger, de la gente de Búfalo, ¿no? O Claro. Winburger ahora se llama. Este que estás diciendo vos de esa piel. Sí. ¿Quién Claro, jura? o este- Se encuentra ocupado por Búfalo, SRL. Sí. Dice,
Da todo el detalle, ¿no? No lo voy a leer porque es sumamente extenso. Esto ya nos Sí. está llevando un tiempo. Sapiola y ¿no? Perito Moreno no hay nada, ¿no? ¿Este no es? Exacto, ¿El de exacto. Sapiola? Le decimos a la audiencia. Ah, sí. No, que los... Sí. Sapiola y los- Perito, no hay nada, ¿no? ¿Ahí que funciona? Búfalo. Búfalo. La fábrica de... La fábrica de las Es la hamburguesas. fábrica. Es un local que Claro. siempre estuvo, cuando estaba funcionando Austral Construcciones, ahí se elaboraban las viandas para los De los trabajadores. Mira Ujú. vos. Un local que mira está vos. ¿cómo se dice? Una instalación que está previsto para actividad gastronómica, ¿viste? Ajá. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro incidente tuvimos? No, ¿ahí te pareció poco? No hay más, pero que con esa cantidad de incidentes va a recuperar todo lo... Injusto, pobre Lázaro, dice acá un oyente que nada cuarto yo. Sí. Pero Pero- con eso se recupera todo lo que... No. Los sobreprecios, con todo eso. No, Todo no, eso no. de Lázaro es tremendo. Bueno, todo eso y mucho más. ¿no? Todo eso y más. Y eso viene a colación de lo que hablamos del operativo, ¿no? Después Chicos, a los ver. grandes empresarios que Pero te esto- hablan de un pedestal. Perdóname, pero esto me parece insignificante. No, Claro, ¿Cuántas- en la ciudad, lo más grueso de los ¿Cuántas campos. estancias compró en la provincia de Santa Cruz? Bueno, y, Salud. claro, eso es porque van saliendo de a poco y uno de algunas cosas se entera y otro Claro, de para el otras cosas semejante no, ¿no? capital que tenía, esto es nada. ¿para qué trabajar tanto si al final de repente te sacan todo injustamente? Por el Lázaro. Qué injusticia, ¿no? Qué Qué injusticia. terrible. Ahí, por ejemplo, hay un complejo de departamentos que está ubicado sobre la calle Chaco y Alvear, que tampoco Sí. no sé, capaz que en otro incidente saldrá eso. Pues Lo sí. mismo que en otro incidente, capaz que saldrá el local comercial ubicado en Sapiola y Perito Moreno. Ujú. Sapiola y Perito, ajá. Sí, donde venden motos. ¿Y las instalaciones de Claro. Austral, donde ahora funciona un laboratorio? ¿Será también? Ahí en de Ampune. Yo no sé cómo es la situación de eso, porque eso no era de Austral, eso pertenecía a una empresa constructora hace muchos años que se llamaba Rodríguez Carrera. Ujú. Yo no sé Ujú. si el finiquito de Rodríguez Carrera le vendió al clan Báez en su momento, porque si no, debe ir a ser también quizás ejecutado, ¿no? Claro. O ser parte de estos incidentes, pero como Vas y decía Claudio, asociados. claro, como decía Claudio, esto es la punta del ovillo, ¿no? No, ni hablar. Y bueno, sabes que Cacho, que nos está escuchando, le Sí. mandamos un abrazo, Era nos que nos decía mataba esos. que estaba preocupados algunos comerciantes por su situación, ¿no? Porque Claro. alquilan por ahí locales en algunos de estos lugares que van a ser rematados. Claro, y Entonces por la ejemplo, incertidumbre. Este complejo de departamentos donde vive gente. Probablemente lo esté administrando alguna inmobiliaria, bueno. Bueno, en ¿Cómo es en algunos ese sentido? casos- Porque si está judicializado, No, vos algunos alquilás y estaban pero- ocupados pero- y no estaban pagando Ah, alquiler. claro. Bueno, pero hay un contrato también que se tiene que respetar. En su Debería. momento se firma un contrato y ese contrato se tiene que respetar. Yo Y sé de algún... La justicia debe contemplar esa situación legal No, y yo- jurídica que los ampara. de algún complejo de departamentos que era propiedad de Baez y que los inquilinos ya no pagaban el alquiler. Claro. Y estaban ahí, digamos, tipo ocupa, pero a era... sabiendas de que Claro, era, digamos. exactamente. Robando, y bueno, esa gente Ladrón tenía que 100 años de roba ladrón. Claro. Esa gente estaba Claro. perdonadísima, pero digo, yo creo que así como a sabiendas de los inquilinos, en tal caso, si la situación es similar, muchos de los empresarios que están haciendo usufructo de las instalaciones lo hacen a sabiendas. Sí. Entonces, Claro. si vos te estás ahorrando, no sé, 400 lucas de alquiler hace 10 años, 6 años, no sé cuánto, y bueno, en algún momento te va a llegar la hora de pagar, no todo está en viento a favor, ¿no? Claro, bueno, muy bueno tu hallazgo, Cari, ¿eh? Como siempre. Yo en ¿eh? el boletín, Seguí sin dormir, en el boletín En el boletín oficial oficial de ayer. de ayer. De ayer, día 30. Después les paso los links, porque los tenemos ahí en nuestro... contenidos. Sí, exactamente, ahí está todo. Incidente caratulado Brian Denis Álvarez por portación propiedad de yerba mate adulterada con yuyos. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, ¿mañana viene Marcelo? Sí, me estaba acordando de eso estoy pasando los links al grupo de la otra gestión.
Sí, mañana vamos a tener a Marcelo acá. No le niego, le voy a decir de paraguayo, pero se me cayó un lagrimón con lo de Maipú 333. Sí, sí, me imagino. Me acordé mucho de vos y de Beto, puntualmente. Bien, el tema de mañana viernes nos adelanta Marcelo Zepperlich, nuestro artista exclusivo, el cheque del Banco Provincia. Wow. Mirá cómo te la... Qué momento, ¿no? Te la dejo picando, dijo Marcelo, mirá. El cheque del Banco Provincia mañana, vamos a ver de qué se trata. Bueno. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, Dale. Quienes nos acompañan todos los días, quienes hacen posible que la otra gestión esté al aire. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por la Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipados para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Hay promociones especiales para los santacruceños, así que llama al 2966-530706. Fíjate la disponibilidad y concreta tu reserva. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos desevaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad, en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia. Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos emite el certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Muchas gracias a nuestros auspiciantes. Ya hablé demasiado, solamente voy a decir que el look de Nika genera... Lo viene tirando hace un par de días. Cambió la boina por pañuelo. Repitió. No vamos a contar. No vamos a decir quién, pero dice. Bueno, igual. Barba. Pero habilite el No, cuarto, ¿no? No, es un. Bueno, sí, cada uno le gusta lo que le gusta a un hombre. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya estaba colorada, Héctor. Sí. Y bueno, es lo que toca, Héctor. Creo. Conociendo a los dos puede ser, sí. Y con ese pañuelo está para decir, te entro como Talibán a Torres, ¿no? No. A ver qué dice, dale. No puede leer, no puede. Es tremendo. No pasa nada. Nadie se anima a leer el mensaje, así que estamos complicados, ¿no? Se sentó la... Primera vez que lo veo. Poner paño frío, Claudio. Contar el mensaje, ahora no podemos. Se tensó mal. No puede volver. Es tremendo.
Dale, vamos, déjame que la lees. Vos podés, Cari, vos podés. Nosotros tenemos tiempo, te esperamos. Yo quería entrar en un tema serio, ahora no puedo, tengo que esperar. Te iba a contar que hablamos del fiscal Sara, te esperaron. No, Después de esto, ¿no? perdón, no. Ay, ¿cómo dice? Barba estilo Miyagi. De Karate Kid. Corte rockero. Claro. Pañuelo vintage. Lindo nene. No. ¿Cómo está para encerar el culero, Ronaldo? Ay, no pensaba que era tanto. Gracias. Todos los 80 después. Todo. Qué grande, Nica. Me encantó. No doy más. Bueno, chicos, nos vamos. ¿Cómo sigue la mañana? Qué buena la nota de ayer, ¿no? Sí, contar que hablamos con el fiscal finalmente del tema de contrabando, lavado de dinero, trata de personas, todo. Sí. Nos contó, primero nos dijo que pueden haber más imputados. Allá hay 27 más los detenidos Acá en Gallegos. que están declarando ya. Únicamente en gallegos. Sí. Que ya están declarando algunos que pueden, en base a esas declaraciones, sumarse más. O sea, más gente Claro, involucrada en esto Claro, que tienen. a medida que van declarando, Que después, bueno, después que terminen de imputando. declarar lo que ya están imputados y vean si hay más sospechosos, digamos, o imputados, el juez va a decir quiénes de todos esos quedan procesados y quiénes quedan con prisión preventiva y quiénes sin prisión preventiva. No. Que es una cosa muy grave, Claro. que tienen todo documentado, que cuando accionaron era porque ya no hay nada que probar, digamos, que ya los que están básicamente hasta las manos. No zafan No para zafan nada. ni a Sí. palos. Y nos contó que, entre lo que nos puede contar, porque él nos contaba que esto, viste, que pasó acá y en Chile. Sí. Que en Chile tienen sistema acusatorio, por lo cual allá todo es público desde el inicio. Claro. Los nombres, hasta el nombre de cada uno. Claro. Acá, por ejemplo, no se conoce. De hecho, Había fíjate- esa diferenciación. Claro. No, claro, Acá tal nos cual. dijo que todo es secreto hasta que empieza el juicio. Claro. Supuestamente, bueno, salvo la información que ellos pueden brindar, pero por ejemplo no puede salir él a decir los nombres de, porque hay empresarios, estancieros, contadores, de todo, nos dijo Claro. metido. Eh, ¿Te acordás lo que dijo Fer? Que llamó un hecho que llamó la atención, es un monotributista clase A que pase a tener en tan poco Claro, tiempo de propiedades. todo pasó a tener. Se habían cebado un poquito los muchachos. Claro, y a tal punto se cebaron que nos dijo que entre la documentación que tienen filmaciones y pruebas de que, ¿se acuerdan el peor momento de la pandemia? Cuando no podíamos salir de nuestra casa. Sí. En ese momento confirmaron que pasaban hasta 300 personas por día por pasos no habilitados. En esto que era trata de personas, ¿no? A través de un país al otro. esta red pasaban. Sí, 300 personas en un solo día llegaron a pasar. Una cosa terrible. Pero está todo metido dentro de la misma causa. Sí, todo. Sí, es trata de personas con fines de explotación Ah, sí. laboral Sí. en Chile. 300 personas en un día en el peor momento de la pandemia, cuando nadie podía salir de su casa. Así que tienen todo documentado. Después nos llegó, por otro lado, nos llegaron pasajes de las audiencias en Chile, donde están con la carita, zoom, y les muestran fotos, y hay fotos y videos, y no. Ahí se nombran por lo menos 2 imputados del lado argentino, con fotos y videos. Y bueno, nombran un par de estancias por donde acá salían, pasaban. Y tenemos fotos incluso de cómo cargaban en este pasaje de las audiencias, contaban cómo contrabandeaban cigarrillos y cubiertas. Y al estilo película tenemos fotos de lo que presentaron, de cómo cargaban furgonetas cargadísimas de cubiertas. Sí. De cubiertas y de puchos Y de también. pucho, y que todo lo cargaban, pero cargadísimo. Tenemos fotos que hoy vamos a publicar en el diario. Y se ve también las estancias, cuando están por las estancias, pasando. No, este tráfico de personas, o sea, ilegal de Sí, personas es sí. gravísimo. 300 personas en un solo día. Vos sabés que Qué me terrible. parece que lo referido al tráfico de personas explotó en Puerto Natales, en específico, pero hace ya cosas, o sea, incluso nosotros publicamos una nota del diario Ovejero de Puerto Natales donde cayó un empresario ganadero de Puerto Natales detenido, está preso. Por tráfico de personas, por traer en malas condiciones o tener en malas condiciones laborales a gente, a trabajadores Porque, a ver, de Haití. de Haití. De Haití en una O sea, estancia y en un complejo Qué locura, maderero.
A ver, convengamos que era con fines de explotación laboral. Sí. No es un paso fronterizo inhabilitado. ¿Viste lo que era época de pandemia, fronteras cerradas y demás? Y había gente que, bueno... ¿Se usan las estancias? No es que le daban ese servicio, entre comillas, para que pase la gente por decisión propia. No. Tráfico de personas con fines de explotación laboral. Sí. Las pasaron a escondidas como en las películas. No. A ellos, a los cigarrillos, a las cubiertas, los dólares, muchísimos dólares. Así que... Bueno, y esto, claro, como decías, Fer, a medida que vayan declarando, y van a ir cayendo más, y probablemente deben haber muchos preocupados en Gallegos, 27 detenidos hasta el momento, 27 imputados en Gallegos. Y de las declaraciones de ellos se estima que sacan más. Claro. Por eso viene esta primera instancia, pero de todas maneras dicen que va a avanzar bastante rápido, a diferencia de una causa anterior que contamos, donde hay contadores y empresarios también de acá involucrados. Sí. Que nos contaba que ayer o antes de ayer terminó esto fue en 2021, que saltó, terminó la etapa indagatoria. Recién, porque dijo la pandemia es como que demoró muchísimo todo. Claro. Entonces ayer o antes de ayer terminaron, dijo, de declarar y ya está decidiendo el juez quiénes en esa causa quedan procesados. Con prisión preventiva y sin prisión preventiva. Y en esta segunda van obviamente más atrasados, pero dijo que la velocidad de la causa va a ser mayor, o sea, va a ser más rápido la indagatoria. Muchos empresarios y contadores conocidos en esa causa. Y estancieros y gendarmes, también funcionarios. Cúpula de gendarmería en la zona. No, y además hay que tener en cuenta alguna parte, porque justo estaba mobileando, entonces como subo y bajo del móvil, hubo momentos donde no lo pude escuchar a la nota, que ellos decían cómo trabajaban de manera articulada, era un equipo de trabajo, ¿no? El que encabeza el fiscal Zárate, y yo pensaba, están trabajando junto con Gendarmería, que es uno de los brazos de los que se sirve, digamos, la justicia federal, y están investigando a gente de esa misma fuerza. Claro. Ahí es tremendo el trabajo. Es que hay quién estaba de qué lado y quién del otro lado. Claro, tal cual. Para que trafiquen personas, 300 personas en un día, tiene que haber muchas patas metidas, patas no del era Estado, patas, o sea... No era una sola que miraba para el costado. Claro, yo me animaría a decir que hasta, por ejemplo, debe haber gente de AFIP, aduana también implicado ahí. Sí, seguro. Que no sea por el tema de... Y por ejemplo, en la primera causa que ya está en vías de saber quiénes quedan procesados, había una persona en AFIP metida. Y seguro que en en cualquier sistema de lavado de dinero a uno en AFIP hay. Tienes que tener esas patas o tener... Porque por ejemplo en el expediente que tuvimos acceso de la primera causa, a la persona que estaba metida en AFIP le pedían información sobre, o le avisaba, mirá, parece que van a ir por fíjate qué información pidieron del otro. Entonces era como el topo en AFIP y la que trataba de ir salvando ciertas situaciones. Claro. Y acá seguro que alguno había. Semejante montaje. Ojalá que puedan ir a fondo con esto. Ojalá que puedan ir a fondo. Puede ser y que sea el principio de un ovillo, ¿no? Que ponga a la luz todas las causas de corrupción, de contrabando, de dinero mal habido, que vayan a fondo. Ojalá. Le va a hacer muy bien a la justicia eso también. ¿no? Y cosa que se aprenda, ¿no? Que se tome como precedente, que vos sabés que si estás cometiendo un ilícito podés caer en cana, aunque corresponda que sea así. Pero bueno, claro, que de verdad la gente lo sepa, que de verdad podés caer en cana. No cayó nadie. Exactamente. Con el agravante que antes te mandabas una macana acá y te cruzaba el alambre y zafaba del otro lado, ahora no. Claro, ahora es increíble para que a los años que debe llevar operando de esta manera, pues estaban cebadísimos, para que pasen 300 personas por un día. No, es una locura. Imagínate las que se habrán hecho anteriormente, ¿no? Sí, cuando llegas a ese punto es porque ya probaste un montón de cosas antes. Camiones Scania, todo libre albedrío. Mucha plata. Qué locura. Se llegó a manejar. Y también escuché que sobre el final le preguntaron por la otra causa importante que venía investigando también la justicia federal. Claro, esa es la que están decidiendo quiénes quedan procesados.
Claro. Y después de eso juicio ya. Claro. Claro, Por eso digo, en esa causa hay muchos empresarios Sí, conocidos y contadores En conocidos. eso sí tenemos nombre. Contadores que fueron funcionarios municipales en un momento. Sí, ¿Se sí. acuerda? Sí, sí, sí. Secretario de ¿Cómo es Hacienda. el nombre? Negrete, Francisco Negrete. Uno de los más conocidos. Sí. Que tuvo agencias de auto. Ujú. Sí. En la época fue secretario de Hacienda de la época de Cantín. Sí. Ujú. Ujú. Uno de los involucrados en esa causa. Sí, Y hay sí. empresarios de lo que son supuestamente grandes empresarios que se jactan de serlo, que son los que en las escuchas dicen, "Ah, vamos a tener que abrir esto enfrente porque ya no alcanza, para lavar plata no alcanza esto, hay que abrir otro más. Se abrió enfrente. Claro. Entonces, Y bueno, y eso sigue. Sí, Sí, mirá que- le cambiaron el nombre. No, pero además lo están investigando e igual Sí. siguen con las mismas maniobras. Ah, sí. Porque de hecho, estamos hablando, por ejemplo, de Mareas del Sur, que en su momento cerró por esta causa. Ujú. Vientos del Sur, que era lo que en el expediente dice que abrían porque María ya no alcanzaba. Claro. Y hace un tiempo atrás, en el Facebook de Mareas del Sur ponen, bueno, ante la falta de avance de la causa, reabrimos. Y abrieron con otro nombre. Claro. Una especie de concesión, Talleres. Ajá. que ahora es Talleres. Sí. Propiedad de uno de los Micheletos, Claro, de Marcelo. Marcelo Micheleto. Eh, Que actual, y perdón. bueno, esa es la causa que está avanzando y habrá que ver. Lo que nos contaban es que en esa causa llegó al punto de que ya no investigan, ya no se nombran, no hay nombres propios como en el inicio del expediente. Ahora ya directamente son asociaciones o... Claro. Claro. Así que ahí ya terminó el proceso de indagatorias y están viendo quiénes de todos ellos ya van a juicio y quiénes quedan presos con prisión preventiva y quiénes no. Qué lindo, qué lindo. Eso salta en cualquier momento y va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Y me acuerdo que Nuevo Día tuvo ahí Sí. una primicia con Sí, nombres, tuvo con acceso a la data. causa, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, Bueno, chicos, 10 de la mañana, 6 minutos. Después se me retrasa el almuerzo y sí, dos, va a dos cocinar? cosas. A ver, guiso de arroz. bueno. Tengo carne, Sí, sí. Ah, qué lujo. y tengo zanahoria, De lujo. tengo unas papitas, un zapallo. Último día del mes. Guisito de arroz. Hay que apelar al arroz. Voy a ir con el móvil de Nuevo Día porque nos avisaron de la caja de previsión social que están con retención de servicios. Recién nos cuentan esto y preguntamos por qué y nos dicen que Silvia Bande, la presidenta de la caja de previsión social, no respeta el trabajo que los compañeros de la Comisión Permanente de Carrera, Evaluación y Capacitación están realizando y contrató a 2 personas para trabajar en las áreas de letrada y sistema liquidador, Ajá. teniendo trabajadores planta permanente para ocupar esos puestos. Bueno, pero la meritocracia no es uno de los calificativos del kirchnerismo en absoluto, así que... Bueno, así que están con retención de servicios en la caja de previsión social. Y lo otro que nos estuvimos tratando de averiguar, le decíamos en el inicio del programa, estaba referido a la reunión de la paritaria de salud que fue ayer, que estábamos tratando de averiguar. Bueno, ahora les decimos, antes de irnos, para no dejar el tema colgado, que se reunieron ayer a las 10 de la mañana, como les habíamos dicho, que nos llamó la atención el escenario, que es el Ministerio de Desarrollo Social. No se había utilizado, al menos que nosotros sepamos, ese espacio. Se reunieron los gremios que tienen actuación en esa sectorial, como APAP, UPCN, ATE, APROSA, y en definitiva, porque son muchas las hojas del acta de paritaria, son 16, pero en definitiva cada uno hizo sus propuestas. Bien. Los gremios. El gobierno provincial se llevó todos los requerimientos para obtener soluciones, esto respecto de las cuestiones laborales, Sí. y en función, estoy leyendo el acta, y en función a la pauta salarial, elaborar una oferta, motivo por el cual solicitaron un cuarto intermedio que se dio y van a retomar la reunión el día 6 de septiembre a las 14 horas en el mismo lugar. El Zoom del Ministerio de Desarrollo Social, que está ubicado en la calle Salta y Don Bosco. Bien, nos vamos, comandante.
Ajá. Bien, que terminen Sí, bien, hija. que terminen bien agosto. Estamos a punto de pasarlo, que no es poco. Tal cual. Gracias chicos, buen programa. Seguimos atentos a las redes del diario Nuevo Día, con las transmisiones en vivo de Cari y acá en la radio 100.9 Arriba el Día. Gracias comandante, hasta mañana. Chau. Chau, chau. Chau, gracias.